Naruto. El ratón de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 4. Las maquinaciones de Monkey y Mitarashi. Era inusual, pero parecía que estaba más cansado cuando se despertó que cuando se quedó dormido. ¿Qué? No era el pensamiento ideal por la mañana para un aspirante a defensor de Konoha, pero Naruto no pudo hacer más que mirar a su alrededor con ojos legañosos, preguntándose por qué no parecía su apartamento y a qué se debía ese olor tan raro. Era muy blanco, esa fue su primera impresión, muy blanco y parecía muy limpio, pero ¿por qué estaba allí? Más concretamente, ¿dónde estaba allí? Mirando hacia el techo vacío, el chico intentó averiguar qué había sucedido y fue en ese momento que los recuerdos volvieron y se quedó sin aliento. Trepando la valla, decidido a encontrar a la mujer que le prometió la mejor lección ninja si lograba impresionarla con sus productos, dejando caer su mochila al suelo cuando escuchó los pasos antes de darse cuenta de que eran demasiado pesados y profundos para ser pasos humanos, bloqueó la luna, lo arrojó a la sombra. Era enorme, imparable, imposible de matar y sediento de su sangre, bailó a su alrededor sabiendo que un solo paso en falso sería su fin. El ritmo lo dictaba todo y no le quedó más remedio que escuchar. Él nunca iba a ser Hokage, no iba a ser un ninja, diablos, ni siquiera iba a entrar en la academia, él iba a morir. Una mano repentina en la frente casi lo hizo gritar. La única razón por la que no lo hizo fue el terror que se le alojó en la garganta, ahogándole la respiración. Se retorció en la cama antes de que un golpe repentino de la mano lo detuviera con un pequeño estallido de dolor. Antes de que tuviera tiempo de expresar su disgusto por el dolor, el visitante a su lado en la silla que ni siquiera había notado volvió a sentarse, jugueteando con su sembón en los labios mientras hablaba. Tranquilo chico, estás más seguro aquí que en la castidad de un Hyuga, le dijo Genma sin pensar, maldiciendo inmediatamente después al darse cuenta de que el joven no entendería la broma. Buscando cubrir su mala conducta antes de que Naruto pudiera hacer alguna pregunta incómoda, el Chunin continuó, no te preocupes, solo estás en el hospital para observación después del shock que tuviste anoche. ¿Sorpresa? Repitió el niño aturdido, mientras observaba cómo Genma asentía, con la ramita de metal resonando entre sus dientes como un metrónomo. Sí, les pasa a los niños de 6 años cuando se encuentran cara a cara con un oso de miel de Konoha adulto. Yugao-chan acaba de regresar del campo de entrenamiento 44 al amanecer, y dijo desde el suelo que debías haber estado esquivando esa cosa durante al menos 4, probablemente 6 minutos. Nos impresionó a todos, me alegra ver que tu entrenamiento dio sus frutos. Naruto lo miró fijamente un momento, intentando creer que él, el pequeño Gaki de la hoja, vestido de naranja, se había enfrentado a uno de los depredadores alfa del país del fuego antes de que, para alivio bien disimulado de Genma, una sonrisa se dibujara en su rostro. Sí, el entrenamiento, eso fue todo lo que mantuvo mi cabeza sobre mis hombros cuando el oso me golpeó la cabeza. Con razón no pudo atraparte entonces, sonrió Genma, enrollando su sembón entre los labios. Cualquiera que apuntara a la altura de la cabeza te fallaría por 1 metro. Bien, la ira es mejor que simplemente callarse, darle vueltas a lo sucedido y aislarse. El Chunin sabía que estaba intentando un delicado equilibrio en ese momento, ya que tenía que distraer a Naruto de la experiencia cercana a la muerte y, al mismo tiempo, asegurarse de no engreírse demasiado por sobrevivir. Oye, no soy tan bajo. Estalló Naruto, su habitual susceptibilidad por su altura, agravada por el reciente estirón de Tenten-chan, que la había elevado al menos medio metro por encima de él, incluso sin los 2 moños. Al ver sus brazos cruzados y su expresión decidida, Genma no pudo evitarlo. Se inclinó hacia adelante y sacudió su cabello brillante como el sol con un movimiento de cabeza mientras el Jinchuriki intentaba seguir haciendo pucheros, pero finalmente no pudo contenerse, riendo disimuladamente antes de que se le ocurriera una idea repentina. ¡Oh, no! Esa estúpida cosa con trasero peludo me destrozó la mochila. Me temo que sí, Naruto, le dijo Genma con tristeza antes de animarse y darle una palmadita en el hombro. Aún así, míralo por el lado bueno, siempre puedes comprarte una mochila nueva. Mejor tu mochila que tu espalda. Las palabras parecieron apaciguar un poco al Jinchuriki, que se incorporó en la cama y miró a su alrededor. Supongo que sí. Aún así, también tenía buen equipo ahí, y aún le debía a Muruga-san los guantes que me regaló, y a Kishi-chan la bufanda que está tejiendo, pensó con tristeza antes de volverse hacia el Chunin con una expresión entre cansada y decidida. Bueno, pues vuelvo al trabajo.
Tendré que recoger algunas cosas que me perdí la primera vez y recuperar lo que perdí. Maldita sea, había un buen par de shuriken en la solapa superior, espero que se le hayan metido en la nariz a Bearteme. La repentina carcajada que le afligió por esa terrible maldición casi hizo que Genma escupiera su sembón. No sé qué tal el shuriken, pero ayer sí que lo lograste. Esas criaturas solo se enfurecen si algo les molesta mucho o creen que eres una amenaza. Uzumaki Naruto, el ratón más temible de las naciones elementales, levantó la vista un minuto antes de asentir. Naruto, en pijama de hospital, también estaba fascinado por la repentina idea de su título. Me gusta. Te sentará bien hasta que des el estirón. Una vez más, el niño se cruzó de brazos e intentó parecer imponente, pero fracasó una vez más cuando Genma se levantó, asintiendo levemente hacia el paciente postrado en cama. Bueno, pareces estar en muy buena forma, chico. Como mínimo, sueles recuperarte de cualquier cosa, como una pelota de goma. En fin, miró hacia la puerta, tengo que irme, pero tienes visitas, incluyendo a alguien que tiene algo que decirte personalmente. Las siguientes 2 horas estuvieron marcadas por el ir y venir de gente, incluyendo algunas sorpresas como el hombre de los gritos verdes, que despertó inmediatamente a medio hospital con sus ululaciones sobre la juventud de Naruto. Pero yo no estoy en llamas. De hecho, solo cuando llamaron repentinamente a la puerta y la Chunin con la que hablaba, una mujer Akimichi llamada Shuri, se disculpó para abrir, tuvo lugar el encuentro más interesante de la mañana. Una ceja rubia se alzó al oír esto, pero antes de que pudiera preguntar quién era, Shuri saludó con la mano y caminó hacia la puerta, abriéndola y hablando en voz baja con algunas personas que Naruto no podía ver, por mucho que intentara mirar por encima del corpulento Chunin. Solo cuando ella se apartó y un nuevo trío entró en la habitación, reconoció a una de ellas por encima de todas las demás e inmediatamente vio rojo, abalanzándose hacia adelante con un dedo acusador. Tú. Me dejaste ahí fuera toda la noche. Casi me come un oso por tu culpa. ¿De verdad había pensado que la noche anterior había sido mala? De alguna manera, comparada con las miradas de disgusto y, en un par de casos, casi asesinas, y las muecas de desprecio con las que la había recibido, esas palabras de condena hirieron a Anko aún más que el posible aislamiento. El dolor no se debía solo a que una de sus bromas hubiera salido mal y por eso alguien pudiera haber resultado herido, si hubiera tenido una brocheta de dango cada vez que eso había sucedido a lo largo de los años, a ningún ninja de Konoha le habría faltado senbon con poca antelación, sino más bien a que, tras mirarse en el espejo de la habitación del hospital donde Iruka había depositado la consecuencia imprevista de su pequeña broma, había visto un rostro diferente mirándola. Un rostro mayor, un rostro más cruel que amaba jugar con los hilos de marionetas que no sabían nada mejor, haciéndolas bailar y girar a su antojo hasta que, cuando se aburría de ellas, cortaba los hilos sin remordimiento ni sentimiento. Había dormido poco la noche anterior, un tiempo que se suponía que sería de celebración, pero que se vio empañado por una guerra interna, luchando contra los impulsos del parásito en su cuello que percibía su inquietud e intentaba infiltrarse en su mente una vez más. No, no soy mi sensei, no lo soy. Pero lo manipulé. Fue una horrible confesión, algo horrible a lo que enfrentarse mientras su propio rostro demacrado la miraba desde el espejo de su habitación, su propia debilidad reflejada en la dura luz de la mañana. Tomé a alguien, un niño de 6 años, que no tenía ni idea de quién soy ni de lo que hago, y lo usé para mi propia diversión. Por eso podría haber sido asesinado, el resto de la gente que le tiene cariño ahora prácticamente me odia y griega. Aunque ella sabía lo que venía y no tenía oportunidad de evitarlo a menos que quisiera ser condenada al ostracismo nuevamente, esta vez por una razón que era completamente su culpa consciente en lugar de un crimen que pudiera atribuirse a una fascinación infantil por un sensei carismático y absolutamente malvado. Y ahora tengo que enfrentarlo y disculparme por ello. Gaki, muy consciente del dúo que empuñaba espadas que la flanqueaba como una guardia de honor y que perforaban un templo cada uno con un par de miradas aceradas, la ama serpiente levantó una mano con poco entusiasmo en señal de saludo. ¿Te has sentido bien? Oh, claro, podría haber tenido 6 años, pero al sentir su ego azotado por el ácido látigo de su lengua, tuvo que admitir apretando los dientes que al menos dominaba el sarcasmo, aparte de congelarme el trasero esperando a alguien que nunca apareció y luego tener que bailar y ver cómo mi mochila, todas mis viejas armas y prácticamente el resto de mi trabajo desaparecían en la garganta de un oso hambriento y destrozado. Súmale a eso que los tipos que me rescataron casi me ahogaron con algo que todavía no puedo quitarle el sabor, y sí, estoy perfectamente. ¿Y tú? ¿Qué tal tu noche?
¿Te dejaste llevar por la fiesta y me olvidaste de mí, o fue parte de la broma que me perdí? Al final de su discurso, ella se encogió, tuvo que obligar a su cuerpo repentinamente rígido a inclinarse bruscamente desde la cintura, una posición de disculpa y arrepentimiento mientras hablaba con una voz que apenas reconoció como suya, demasiado suave y sumisa para haber venido normalmente de ella. Lo sé, y lo siento Gau, quiero decir, lo siento Naruto-san, bajó el arco, por una vez ni siquiera tentada a menear su bien formado trasero hacia Hayate para ver si podía hacerlo sonrojar, y no solo porque sus cuartos traseros estaban al alcance de la espada de Yugao. No había nada divertido en esta mañana, no lo sabía, de hecho no pensé, sí, lo adiviné. Maldita sea. Gruñó en voz baja al ver con el rabillo del ojo que al menos uno de sus acompañantes temblaba de hombros cuando Naruto la interrumpió. Esto ya es bastante difícil, mocoso, no sigas abriendo tu bocota para empeorarlo. No pensé que supieras dónde estaba el área de entrenamiento 44 ni que entrarías en ella. Obviamente no te conozco muy bien, se levantó y lo miró a la cara, un poco más aliviada de que al menos ya no estuviera cruzado de brazos. Te aseguro que los demás estuvieron encantados de corregirme. Al parecer, eres el pequeño Gaki que conoce el campo de entrenamiento como la palma de su mano y puede detectar una Senbon perdida a 20 pasos. Eres el ratón de Konoha que nunca se rinde y siempre cumple su palabra pase lo que pase. Solo pensé que eras un enano común y corriente que habría olvidado mi aspecto para cuando llegara a casa esa noche. Fue lo mejor que pudo haber hecho dadas las circunstancias y cuando ella, Mitarashi Anko, que consideraba las palabras vergüenza y timidez nada más que palabras en un diccionario en el mejor de los casos y terribles maldiciones en el peor, finalmente reunió el coraje para mirar su cama nuevamente, no pudo contener el suspiro de alivio que silbó entre sus dientes cuando vio que su actitud beligerante se suavizaba en benevolencia antes de volver a hablar. Está bien, todavía estoy enojado pero hablé con algunos de los otros Chunin y me hablaron de ti. Espero que todo haya estado bien. Preguntó Anko, afilando un lápiz para su lista negra mental al ver a Naruto perplejo ante la pregunta, con el dedo en la barbilla mientras intentaba recordar exactamente lo que habían dicho, especialmente Genma y el hombre que lo trajo aquí la noche anterior, Iruka. Sí, creo que sí, le dijo con diplomacia, anotando que buscaría que era un ligue cuando volviera a la oficina de Jiji. Dijeron que te gusta gastar bromas y que acabas de volver de una misión muy larga fuera de la aldea. Supongo que me gastaste una broma porque estaba allí. Anko abrió la boca para responder, pero una voz diferente, masculina esta vez, se le adelantó. Lo fue, pero esta vez nadie se ríe, Naruto-kun. Anko fue muy estúpida al hacer lo que hizo y casi pagaste el precio, dijo Hayate en un suspiro, casi evadiendo la enfermedad crónica que lo había perseguido desde antes de convertirse en ninja unos 3 años y medio antes. Sin embargo, ¿cómo están las cosas? Nosotros, o en realidad ella, tiene algo que preguntarte. Las cejas de Naruto se levantaron y volvió a mirar al invocador de serpientes. Por su parte, Anko simplemente se frotó la nuca avergonzada y, con un ligero rubor en su rostro, finalmente logró mirarlo a los ojos nuevamente. Sí, la cosa es que Gaki, necesito un favor. Las palabras la abandonaron en un instante y parecieron aturdir por completo a Naruto. Se quedó boquiabierto mientras el enrojecimiento comenzaba a extenderse por su rostro, enrojeciendo sus mejillas y manchando las marcas de sus bigotes. ¿Quiere que la ayude, después de anoche? Su rostro se contrajo de inmediato y estaba a punto de decirle a dónde ir con el tono más firme y directo que un niño de 6 años podría lograr, cuando una mano se posó en su hombro y casi saltó. «Guau, es una ninja de verdad. Nunca la vi ni la oí moverse. Tengo que aprender a hacer eso». Sé que estás enojada con Anko Naruto-kun, explicó Yugao con una leve sonrisa antes de mirar con dureza a su compañera Chunin, y tienes todo el derecho a estarlo considerando lo idiota que fue anoche. Sin embargo, esta es una lección de vida que tendrás que aprender algún día, y no solo una lección ninja. En la vida encontrarás gente que te molestará y te hará enfadar. Sin embargo, debes darte cuenta de la gran importancia de sus acciones y de lo que podrían significar para ellas si alguien se entera. Algunas personas, repitió Naruto, pensativo antes de que una luz repentina iluminara sus ojos. ¿Te refieres a Jiji? Apuesto a que se enfadaría si se enterara, y da miedo cuando se enfada. Hayate disimuló su risa con un ataque de tos mientras Anko, aunque con una expresión de absoluta indiferencia mientras se limaba las uñas con un kunai, estaba sin embargo perturbada por sus aparentes conexiones familiares. Maldita sea, apuesto a que su abuelo tiene un puesto en el consejo o algo así.
Oh, eso no caería como un globo de plomo en mi hoja de cargos. Intento de asesinato de la familia de un miembro del consejo. Sí, bueno, en realidad tu Jiji es la razón por la que Anko necesita el favor, explicó Yugao, con el rostro rígido. Ya tendría tiempo de reírse más tarde a costa del otro Chunin. Debido a una historia que no voy a detallar ahora, tiene mala reputación en el consejo. Sí, lo sé, no pudo resistirse a la indirecta que la repentina visita de la Jinchuriki rubia abrió paso. Es difícil de creer, ¿verdad? Pero hablando en serio, si gente como tu Jiji descubre lo que realmente pasó anoche, Anko podría estar en un buen lío en menos de 24 horas después de llegar a casa. Suena mal, ¿no? Sí, ni siquiera yo me meto en problemas tan rápido. Anko casi contuvo la risa al oír a Ayate murmurar algo como que él podría hacerlo si se lo propusiera, y se tranquilizó para escuchar la siguiente parte de la explicación de Yugao. Bueno, aunque sé que estás enfadado con Anko, si le dices la verdad a tu Jiji, se enfadará muchísimo con Anko y eso podría arruinarle la última misión. Por eso, bueno, tú decides. ¿De verdad quieres meterla en problemas? Siguiendo su ejemplo, Anko puso su mejor puchero de cachorrito, tratando de forzar una lágrima fuera de su ojo mientras el chico en la cama la miraba fijamente. Vamos, pequeño Gaki, la última persona que me obligó a hacer esto fue el Yondaime y eso fue cuando estaba pidiendo mi primera misión de rango A. Y para su alivio, finalmente asintió, pareció doblarse sobre sí mismo ligeramente mientras la lucha se agotaba en él. Está bien, Yugao-san, no quisiera que nada tan malo le pasara a Anko-san, pero ¿qué le digo a Jiji si me pregunta qué pasó? Y esa es la lección, Naruto, una de dos si quieres, dijo Ayate esta vez tras lavarse las manos tras su último ataque de tos. La primera, como has demostrado, es que a veces hay que apretar los dientes y sacar del apuro a quienes no te gustan. En el cuerpo ninja a eso le decimos no dejar a nadie atrás. Cuando estás en una misión, no importa si odias a tus compañeros, eso se lo dejas a los Hokages mientras dure la misión. Si se mete en problemas, haces todo lo posible por sacarlos de ahí, tosió de nuevo, esta vez sobre una toalla de papel que le había dado Anko, igual que estás haciendo con Anko ahora. Se ha empalado con su propia katana y tú, siendo más corpulento, haces todo lo posible por sacarla de ahí y protegerla de lo que tu Jiji haría si descubriera lo que te hizo. Pero ella es más grande que yo. No literalmente, sé que es más grande pero, olvídalo, Ayate dejó caer eso cuando se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo para explicarle antes de informarle a Naruto sobre el plan que todos habían ideado para barrer esto debajo de la alfombra, quise decir más grande en el sentido de que la estás ayudando a pesar de que ella te molestó. Ah, vale, el pequeño Jinchuriki pareció pensárselo un momento antes de asentir mientras subía. ¿Qué tengo que hacer? Ante una repentina presión a un lado, se sonrojó un poco al ver a Yugao sentada en su cama, con una botellita en la mano y una sonrisa entre divertida y arrepentida mientras explicaba su idea. Bueno, Naruto, tu Jiji debería estar en camino pronto. Kurenai fue a buscarlo. Teníamos que avisarle, explicó con dulzura, al ver que los ojos del chico se abrían de par en par por la sorpresa. Mejor se lo decimos que intentar ocultarlo, porque se enteraría de todas formas. Aparte de eso, es hora de tu segunda lección. ¿Cómo decir una mentira convincente usando una verdad a medias? ¿Media verdad? ¿Es media verdad, y quieres que le mienta a Jiji? No, nos gustaría que dijeras parte de la verdad, una verdad a medias. Mucho más efectiva que una mentira descarada y también más fácil de decir, explicó, con una sonrisa ensanchándose un poco mientras vertía unas gotas de líquido de su petaca en una toalla de papel. Naruto arrugó la nariz ante el penetrante aroma. Bien, Anko ve y espera a su Jiji en el vestíbulo mientras le explico lo que está pasando a Ruto-chan. No hay problema, Yugao-chan. Gracias Gaki, con un guiño burlón, Anko giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Ayate saltó cuando le pellizcó el trasero al pasar. Te debo una. Quita las manos de mi hombre, Anko. Gruñó Yugao mentalmente mientras la puerta se cerraba y el espadachín enfermizo intentaba recuperar la compostura. Por suerte para los dedos díscolos de la señora serpiente, Yugao logró controlar su ira recordándose lo que estaba por venir y el papel que Naruto tenía que desempeñar en ello. Gracias a eso, pudo dejar de lado todas las preocupaciones mientras comenzaba a explicarle al Jinchuriki, mucho antes de lo que el Sandaime hubiera deseado, estaba segura, las secuelas de lo que aguardaba a quienes se excedían en uno de los vicios ninja cardinales. Yugao-chan, tras asegurarse de que Naruto conociera el plan y de ensayar rápidamente su papel principal, Ayate se preguntó de repente. Solo por curiosidad, ¿alguien le dijo a Anko quién es el Jiji de Naruto?
La Chunin de cabello morado chasqueó los dedos teatralmente, haciendo un puchero exagerado. Maldita sea. Sabía que nos habíamos olvidado de algo. Hayate rió entre dientes, tapándose la boca con una mano por si acaso le volvía a dar un ataque de tos. A veces eres una mujer cruel. Lo miró con una ceja levantada y una sonrisa sensual. ¿No fue por eso que te enamoraste de mí? Bueno, eso y el hecho de que me pusiste la katana en el cuello en ese momento. Te sorprendería lo que los ninjas pueden hacer para salir de apuros a veces. Frunciendo el ceño, la kunoichi le dio un puñetazo en el hombro. Hit, abandonaste esa pelea solo para poder preguntarme. Si no hubiera podido retroceder cuando soltaste tu espada, te habría quitado demasiado de encima. Bueno, el hombre un poco más alto se encogió de hombros con afabilidad. Habría muerto a manos de una mujer hermosa que me ama. Pocas maneras más felices de morir. Sonrojada, Yugao le echó el brazo por los hombros y le besó la mejilla más cercana antes de retomar su antiguo puesto a un lado de la puerta de Naruto. La Hokage no tardaría en llegar. Eres tan dulce conversador, no me extraña que Anko te persiguiera todo el tiempo. Bueno, lamentablemente ella no puede tenerme. Soy toda tuya, Yugao-chan. Lo sé. Una emoción la recorrió ante esas palabras y solo se contuvo de abrazarlo como un recién llegado a la academia, viendo al niño prodigio de ese año por primera vez. Y nadie, y quiero decir nadie, te va a apartar de mí. Como diría cualquiera que la conociera como algo más que un simple nombre en un libro de contabilidad, lo único que impedía que los hospitales figuraran en el top 10 de las cosas que Mitarashi Anko odiaba era su traicionero ex-sensei. Odiaba las paredes blancas, odiaba el olor, odiaba la arrogancia de los médicos que criticaban duramente a los ninjas tontos que se lastimaban y, sobre todo, odiaba la espera. Verse obligada a sentarse quieta en una silla incómoda leyendo revistas con un mes de antigüedad casi hacía que uno de los talleres de Ibiki-kun pareciera un paraíso en comparación. Aún así, esperaba a alguien y, con pies de plomo como si hubiera seguido la noche anterior, se obligó a sentarse allí y esperar, casi patéticamente agradecida por la repentina excusa para ponerse de pie de un salto y ponerse firmes que llegó un momento después. Hokage-sama hizo una reverencia deferente ante el líder de la aldea, y el venerable Kage se giró para mirarla. Espero que no le pase nada. Todos sabemos que Konoha sería un agujero en el suelo en una semana si algo le sucediera. El anciano rió entre dientes, sacudiendo la cabeza bajo su sombrero adornado. Bromeas, Anko-chan, como hacía con todos los ninjas de Konoha que sirven actualmente, el Hokage usó el cariñoso sufijo. Hay muchos que podrían tomar las riendas si algo me pasara. Aunque lo que harían con ellos es harina de otro costal. Apartando ese pensamiento antes de que se desviara por caminos más oscuros, el Hokage entrecerró los ojos de repente, mirando a la señora serpiente. Además, deberías saber por qué estoy aquí. Aunque entiendo que necesitas relajarte un poco con tus amigos después de una misión tan larga, no puedo, en conciencia, permitir que invites a personas tan jóvenes a una fiesta Chunin, por mucho entrenamiento ninja que hayan adquirido extraoficialmente. Ahora, por suerte, se giró para mirar hacia los pasillos del hospital justo antes de que Anko pudiera encajar las piezas y, por lo tanto, no se dio cuenta de que palidecía mientras él se movía para buscar a su nieto sustituto errante. ¿En qué habitación se ha encerrado el pequeño ratón Chan? Por más que intentó reprimir una sensación interna de travesura que nunca sucumbió por completo a su vejez, al ver la pequeña bola de miseria temblorosa tendida bajo las sábanas en la habitación oscura, Sarutobi descubrió que no podía evitarlo. Naruto-chan, la parte superior de la cama se movió violentamente, un gemido bajo surgió del paciente postrado en cama ante la voz ligeramente demasiado fuerte. ¿Qué es eso que escuché sobre una fiesta anoche? El mundo duele, jiji. La voz era débil y pálida incluso antes de tocar la almohada que Naruto se había tapado la cara para intentar bloquear la intensa luz del sol que se filtraba por las cortinas, y todo me da vueltas como si me hubiera enamorado de más. Riendo entre dientes, el anciano se acomodó en el borde de la cama y palmeó el bulto informe que tenía cerca, que supuso era la rodilla del Jinchuriki. Lo sé, Naruto-chan. No te preocupes, se te pasará con el tiempo, aunque debo decir que esperaba que fueras un poco mayor antes de tu primer encuentro con la bebida demoníaca. El recordatorio, obviamente, remordió la conciencia de Naruto cuando, con un suave golpe, el chico rubio tiró la almohada al suelo y miró fijamente a Suji-san con los ojos hinchados e inyectados en sangre. Nunca más jiji. La solemne declaración hizo que el Sandai me soltara una risa mal ahogada. Ahora eso es ironía. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que esas mismas palabras pasaron por mis labios y no pude mantenerlas en mi mente.
Pensé que era solo un refresco de sabor extraño, un poco agrio, al menos eso es lo que dijo la Kunoichi que me dijo que viniera a ese lugar. Pensé que solo quería verme por asuntos míos. Bueno, Naruto, es triste pero cierto que todos los ninjas mienten y la Kunoichi que conociste ayer en el campo de entrenamiento es una maestra indiscutible de esa pequeña habilidad, intentó explicar Sarutobi con suavidad, revisando una vez más su agenda mental para asegurarse de tener un espacio libre para darle a Anko el tirón de orejas que se merecía tras haber atrapado a Naruto en su última fiesta. Aún así, podría haber sido peor por lo que me contó Kurenai-chan. Al menos Iruka-kun notó pronto que Naruto estaba bajo los efectos de alguna droga y lo sacó de allí antes de que alguien empezara a bailar sobre las mesas y a quitarse la ropa. Sí, lo sé. No volveré a confiar en ella, le aseguró Naruto, intentando incorporarse antes de decidir que no valía la pena. Y no volveré a beber ese saike en mi vida, puaj. Es horrible, y lo único que te da por la mañana es un fuerte dolor de cabeza. ¿Conoces algún jutsu de médico, Jiji? Sin embargo, al oír un tono de súplica en la voz del niño, el Sandaime endureció un poco su corazón esta vez. Como mínimo, el dolor a esta edad haría que Naruto no olvidara esta lección tan rápido. Lo siento Naru-chan, es mejor que dejes que la resaca pase naturalmente, y la bebida es sake y solo debe ser bebida por adultos civiles o ninjas y solo con moderación. ¿Qué es moderación? Solo un poquito a la vez, explicó rápidamente el anciano antes de levantarse, agradecido de que esta vez no sintiera dolor al moverse. Aún no era tan viejo. En fin, me alegra verte mejor, Ruto-chan, pero debo volver a la torre antes de que el papeleo vuelva a acumularse, rió el chico. Era una especie de broma entre ambos. A menos que estuvieras pendiente, las pilas de papeleo en el escritorio del Hokage tendían a multiplicarse exponencialmente. Llama luego cuando te den de baja. Mientras tanto, tengo a un tal Ebi encantador que necesita un recordatorio rápido de lo que es y no es aceptable en una celebración con niños. Y mucho menos niños como Naruto-chan. Estoy seguro de que si lo supiera, el chico lucharía hasta el último aliento para evitar que el monstruo se escapara, pero, bajo la influencia de la droga, ¿sería capaz de luchar también? Prefiero no probar la teoría. Con eso en mente, el viejo Kage se disculpó, asintió con deferencia a los dos Chunin que parecían haberse designado como guardias de honor de la habitación del hospital de su nieto adoptivo y, afortunadamente, no se dio cuenta de que Mitarashi Anko, todavía muy pálida, estaba sentada desplomada en el vestíbulo del hospital mientras trataba de comprender lo mal que la había arruinado esta vez. De todos los gakis en todos los campos de entrenamiento de Konoha, tengo que hacerle una broma a la que está en términos de primer nombre con mi jefe. Con una sensación de náusea filtrándose a través de ella que no tenía nada que ver con la cantidad moderada de sake que había empacado la noche anterior, la Kunoichi de cabello lavanda sintió que su cara caía entre sus manos ante el solo pensamiento de lo que habría sucedido si Naruto o cualquiera de los otros hubieran dicho la verdad de lo que había hecho accidentalmente. Sarutobi, a pesar de su edad, seguía siendo un shinobi de rango S y la idea de ir a su oficina con la noticia de que el Jinchuriki residente de Konoha, que también era casualmente su huérfano favorito, ahora se encontraba en el intestino delgado de uno de los habitantes del Bosque de la Muerte, se habría sorprendido si el dios de shinobi hubiera dejado sus restos mortales como algo más que polvo y un mal olor. El miedo se había convertido en un peso muerto en su vientre, que le daba vueltas como una bala de cañón mientras se ponía de pie, comenzando a caminar de regreso por el camino que el Hokage había tomado como una condenada a la horca. Sé que me voy a arrepentir, pero le debo una al pequeño Gaki. Mejor ver qué quiere ese cabrón de mí, y por su silencio, cualquier cosa menos el contrato de invocación de serpientes está garantizada, suponiendo que Sarutobi-sama me deje con vida lo suficiente para dárselo. No es gracioso. Obviamente, las dos figuras que se habían metido en su habitación un momento después de que Jiji se hubiera ido y que en ese momento estaban colgando una de la otra mientras escalofríos de risa los recorrían no estaban de acuerdo, obligadas como estaban a morderse los labios para evitar que las risitas se escaparan demasiado mal. El mundo duele, Jiji, imitó Yugao, secándose los ojos mientras la risa de Ayate se convertía en una tos áspera, me acordaré de eso la próxima vez que supere el 8. Ahora bien, estoy segura de que hay alguien, la interrumpió el sonido de la puerta al abrirse de golpe contra la pared y Anko entró tambaleándose, con el rostro pálido y la expresión rígida mientras se agarraba el pecho. Gaki, exhaló con fuerza entre dientes, ¿por qué llamas al Hokage Jiji?
Bueno, él es viejo. Yugao hizo un ruido que podría haber sido cualquier cosa entre un estornudo y una carcajada ante esa explicación, logrando apenas enderezarse mientras Naruto continuaba, ahora, te he hecho un favor, es tu turno. ¿Mi turno? Se indignó Anko, ¿mi turno para qué? Necesito un favor. Quiero entrenar contigo. Anko se quedó boquiabierta un minuto antes de que, para disgusto de los jóvenes, se echara a reír. ¿Entrenamiento? Logró soltar entre risas. Chico, el único entrenamiento que podría sacarme sería como morir en 2 pasos. Si te lanzo un kunai, no lo esquivas. No me ando con juegos. Vuelve dentro de unos 20 años y entonces quizá, pero ahora, negó con la cabeza, ni hablar. Para su asombro, el chico no se echó atrás, sino que se cruzó de brazos y le puso un tono lloroso en la voz. ¡Guau, jiji, la temible mujer serpiente me engañó y casi me devora un oso! Anko sintió un escalofrío al oír esas palabras. Aunque solo sea porque tengo que evitar que esto vuelva a ocurrir más tarde. Bueno, no hay necesidad de jugar sucio, se quejó, llevándose un dedo a la barbilla como si pensara. Bueno, te debo una, pero hay muchas posibilidades de que me necesiten para una misión pronto. Veré si puedo hacerte un hueco un par de días más, Mitarashi Anko. El grito repentino hizo que todos saltaran. Incluso Ayate estaba a medio camino de la pared antes de reconocer la voz de su novia e intentó tardíamente recuperar la compostura cuando Yugao se acercó a su compañera Kunoichi de cabello lila e inmediatamente captó su atención a fuerza de agarrarle la oreja. No harás tal cosa, al igual que Kurena y en menor medida, Yugao era considerada una especie de figura materna entre los de su edad, a pesar de ser menor que Bisu. Sé con certeza que tienes un descanso obligatorio de 2 meses después de cualquier misión de más de 1 año, y además te deben muchos días libres. Así que lo que harás es ir a la sala de misiones y solicitar todos los días libres que te corresponden. Luego dedicarás al menos la mitad de ese tiempo a ayudar a Naruto a ser un ninja. Eso después de que repongas todo lo que se comió esa alfombra de piel enorme anoche, y suponiendo que el Hokage no te dé otra bofetada, lo harás con perfecta gracia y una sonrisa o, como Kami es mi testigo, te sentaré sobre mis rodillas y te daré un buen baño aquí mismo, ¿me he explicado? Anko asintió frenéticamente, hasta donde pudo. Claro como un diamante, claro como el cristal. Suéltame la oreja. Tras un último tirón, Yugao obedeció y retrocedió, mirándola con malos ojos como si la desafiara a contradecir las condiciones que le había impuesto. A pesar de parecer herida, Anko no tenía intenciones suicidas. En cambio, se frotaba la cabeza mientras sollozaba teatralmente. Sin amor, no recibo amor y aún menos respeto, se quejó, buscando compasión y sin encontrarla en Ayate, el espadachín como siempre del lado de su novia, aunque Naruto parecía un poco más comprensivo con su causa. Bien, está bien, sé cuando estoy derrotada. ¿Cuánto tiempo estarás aquí por Gaki? El rubio se rascó un lado de la cabeza antes de mirar hacia otro lado avergonzado, no estoy seguro exactamente. No debería tardar mucho, comentó Ayate, cruzándose de brazos mientras Yugao apoyaba la cabeza en su hombro un minuto. Solo te mantuvieron en observación por el shock. El chico resopló, esta vez fulminando a Yugao con la mirada. Sí, pero eso fue antes de que me echaras esa cosa en el ojo, se quejó, señalando sus oculares inyectados en sangre. ¿Qué fue? Solo jugo de limón, necesitaba hacerte lagrimear y que se te hincharan un poco los ojos, explicó Yugao. Así parecía que te habías tomado un par de tragos de sake en lugar de solo el trago de genma que te habías tragado. Lo importante de decir una verdad a medias es que lo parezca al decirla. Por eso también bajamos las persianas, para que pareciera que te dolía la cabeza. Naruto, un poco más apaciguado por su explicación, asintió. Está bien, lo entiendo, pero ¿por qué Genma hizo eso en primer lugar? Fue horrible. Es una cura a corto plazo para el Shogaki, explicó Anko distraídamente, ya armándose de valor para lo que vendría después. El alcohol puede ayudar en eso si se administra rápido. En fin, te alcanzo luego. Tengo que hablar con tu Jiji antes de hacer nada más. Esa admisión atrajo toda la atención hacia ella. Los otros 2 chunins en la habitación tenían una idea de lo que estaba diciendo la señora serpiente, aunque lamentablemente Naruto se quedó sin idea. ¿Por qué? Yugao-san acaba de decir, sé lo que dijo. Anko lo interrumpió rápidamente antes de suavizar el tono, pero es que él es el Hokage y tiene oídos por toda la aldea. Descubrirá qué pasó y, cuando lo haga, me cazará. La única forma de evitarlo es subir a la horca y meterme la cabeza por la soga. Quizá así no tenga tantas ganas de verme bailar. Si sobrevivo, iré a buscarte, Gaki. Él me dirá dónde vives.
Hasta entonces, llegó la hora de la verdad y se armó de valor, mirando fijamente la puerta. Si no me has visto en 3 días, asume que no lo logré. Dicho esto, y antes de que pudiera decir otra palabra, la Chunin más joven se marchó. Mientras veía cómo la puerta se cerraba tras ella, Naruto se giró hacia los otros 2 adultos que aún estaban en la habitación y se rascó la cabeza. ¿Por qué está tan preocupada? No se meterá en muchos líos, ¿verdad? Es solo que es Jiji. Es amable y entenderá que era solo una broma. Tras intercambiar una mirada, Yugao asintió con la cabeza a su novio y retrocedió un poco, cediendo la palabra a Hayate. Cierto, Naruto, el Hokage es un buen hombre la mayor parte del tiempo, explicó antes de hacer una pausa, con el rostro arrugado en esa expresión de dolor que Naruto sabía que significaba que intentaba contener otro ataque de tos. Tras unos segundos, pareció tener éxito al continuar. Pero Anko te puso a ti, un civil, en peligro. Esto no se tolera en Konoha por si los ninjas empiezan a intentar, por decirlo de alguna manera, dominar a los aldeanos, que son la gente del Daimyo del Fuego. Por eso y por la naturaleza del crimen, el Hokage está en su derecho de ejecutar a Anko donde se encuentra para dar ejemplo. La idea de que la mujer muriera pareció helarle la sangre a Naruto. Él, por alguna razón la idea del Hokage, su Jiji, extendiendo la mano casualmente y matando a alguien como Anko no tenía sentido. Cada vez que intentaba imaginarse a Sarutobi con un hacha de verdugo, la imagen era como algo sacado de una comedia, el Hokage cayendo o su espalda yendo hacia atrás mientras intentaba blandirla. Él no, Naruto-chan, probablemente no lo haría, le aseguró Yugao, sonriendo amablemente, ya que ella también conocía bastante bien al Hokage, habiendo sido huérfana junto con Hayate. Las visitas del dios Shinobi al orfanato habían sido el punto de inflexión que los había impulsado a convertirse en Shinobi, a pesar de la enfermedad crónica en el caso de Hayate. Konoha no lo ha hecho tan bien como en el pasado, al poner a sus ninjas en la guillotina cada vez que hacen algo estúpido o rompen una regla accidentalmente. Como ella ha confesado el crimen, Anko probablemente aún recibirá un castigo mayor al acordado contigo, pero es poco probable que muera por una broma que no siguió el guión. Bien, Naruto dejó escapar un suspiro de alivio, Jiji será mejor que no la elimine sin importar lo que haya hecho mal. La necesito viva para hacer bien mi entrenamiento. Era una muestra de lo nerviosa que estaba que cuando una mano cayó sobre su hombro, su primera reacción fue saltar un pie en el aire y medio gritar en lugar de clavar un kunai en la persona a la que pertenecía esa mano. Iruka. Anko, asintió el otro Chunin antes de retroceder rápidamente, sin querer provocar un temperamento solo secundario al de Senjutsu Nades en su infamia. Parece que te levantaste más temprano de lo habitual. ¿Saliste a dar un paseo? Sí, solo estaba tomando el aire antes de que el Jiji del Gaki me encierra en una celda sin luz durante los próximos, no sé, 10.000 años, respondió con sarcasmo, aunque no pudo mirarlo a los ojos porque él intentaba, sin éxito, mostrarse comprensivo. ¿Cómo lo hago, Iruka-kun? ¿Será algo mío? Debo de tener la peor suerte del mundo. Solo yo puedo tener la mala suerte de que, cuando intento parar a divertirme un poco, se da la vuelta y me muerde el trasero de esa manera. Tú podrías llamarlo mala suerte, otros podrían llamarlo karma. Vamos, se defendió Iruka de la mirada indignada de su compañero Chunin, todos hemos sufrido un especial de Mitarashi antes. No puedes decir que no tienes un cruel sentido del humor. Por mucho que intentara negarlo, Anko no pudo hacerlo del todo, así que se encogió de hombros con indiferencia. Tal vez no. Eso lo aprendí, aunque solo fuera de los mejores, murmuró la última parte en voz baja, mientras el rostro pálido del espejo le sonreía de nuevo con sorna antes de que se estremeciera y desterrara la aparición con un esfuerzo mental concentrado. Iruka, por su parte, simplemente se encogió de hombros antes de ponerse a su lado. En realidad no había tenido mucho que ver con Anko en el pasado, pero, por lo que había oído, parecía que la vida le había dado una mano dura, y de todas las lecciones que había aprendido en su vida, la que cumplía como su nindo era que Konoha cuidaba de los suyos. No puede ser tan malo, Anko-san. Si el Hokage-sama estaba tan molesto con lo sucedido, ¿de verdad crees que serías capaz de dar un paseo así sin cortar la hoja? El humor negro hizo sonreír a Anko. Era algo, al menos, toda una hazaña considerando el aborrecimiento que el leal invocador de serpientes sentía por los ninjas renegados. Es cierto, pero el Hokage-sama no es consciente de la verdad. Solo conoce el ejercicio de control de daños que Hayate, Yugao-chan y yo logramos convencer al Gaki para que lo hiciera. La idea de mentir, o al menos engañar al Hokage, hizo que Iruka se detuviera en seco con un sudor frío corriendo por su espalda mientras giraba la cabeza, mirando a Anko con ojos horrorizados. ¿Qué?
Mocoso necesitaba una lección sobre cómo mentir bien y, seamos honestos, ¿qué niño no le dice alguna que otra mentira a su abuelo? Se encogió de hombros. Iruka, por una vez, no se dio cuenta de las ondas que este movimiento causó en su camisa y los montículos gemelos que tal cota de malla se esforzaba por evitar que se desbordaran mientras lo miraba con una sonrisa irónica. Por lo que sabe el Hokage, invité, acaricié y arrastré a Naruto a mi fiesta anoche y le dieron más sake del que le convenía. Pasó la noche en el hospital con una leve intoxicación etílica y casi toda la mañana durmiendo una resaca horrible. Iruka se quedó boquiabierta por un momento y luego, para sorpresa de Anko, casi se dobló de la risa tan mal como la vez que vio el rostro de Kurenai-chan inmediatamente después de pedirle a la Kunoichi de ojos rojos que se lanzara en picado al lado masculino del onsen como desafío. ¿Sabes? Logró tartamudear después de un momento, alzándola para encararla con el rostro enrojecido de la risa, las mejores mentiras contienen algo de verdad. Eso suena tan a algo que tú harías que no me sorprende que nunca lo haya cuestionado. Aún así, tras oír la discrepancia entre lo que el Hokage sabía y lo que realmente había sucedido, el Chunin de mente analítica pudo ver el problema inminente y, por lo tanto, extrapoló la situación para comprender exactamente lo que Anko planeaba hacer. ¿Vas a decir la verdad? Tragándose el corazón que le había subido a la garganta como si intentara escapar del barco condenado que se esforzaba por mantener a flote, Anko casi asintió. Sí, dijo con voz ronca antes de recuperar el control sobre sí misma, de todos modos, eventualmente lo descubrirá. Tal vez si lo escucha de mí y que ya me disculpé e hice reparaciones a la parte lesionada, no me matará. Tal vez haga que mis piernas se doblen en la dirección incorrecta unas cuantas veces, pero me mate, negó con la cabeza. No es el estilo de Sarutobi. Espero. No, supongo que tienes razón. Iruka logró recuperar el control de sí mismo y enderezarse, frotándose los ojos por un minuto antes de sonreírle, así que, ¿te importa si camino contigo? Tengo que hacer una visita a la sala de misiones de todos modos. A pesar de sí misma, la señora serpiente se sintió un poco conmovida por su oferta. Sin embargo, para estar a la altura de su reputación, inmediatamente dio medio paso y agitó sus pestañas, sonriendo interiormente mientras el otro Chunin retrocedía media docena de pasos. Agua, Ruka-kun, canturreó seductoramente, nunca pensé que te importara. Si querías jugar conmigo, solo tenías que pedírmelo. No eres tan feo, ¿sabes? Tosiendo avergonzado, el otro Chunin miró distraídamente a todo menos a la Kunoichi frente a él, hablando por la comisura de la boca. Ah, nada de eso. Anko se mordió el labio haciendo pucheros, con las manos en las caderas. Me encanta cuando se hacen los difíciles, intervino de nuevo, pasando la punta de un dedo sobre la cicatriz que recorría el puente de su nariz, hace que el final sea mucho más satisfactorio. ¿Por qué exactamente me ofrecía hacer esto otra vez? Ah, sí. No era la primera vez que, al tratar con uno de los niños salvajes de Konoha, Iruka se preguntaba eso mientras detenía suavemente el dedo de Anko, atrapándolo con dos de los suyos. Porque me encantan los castigos. Basta, dijo con firmeza, con un tono de acero en su voz que atravesó el coqueteo de la mujer, acabo de darme cuenta de en qué te estabas metiendo y recordé la vieja máxima de Konoha sobre el trabajo en equipo. ¿La recuerdas? ¿2 escudos de carne son mejores que uno? No es exactamente lo que estaba buscando, admitió Iruka, frotándose la nuca, aún así es mejor que nada, solo no te lances detrás de mí si el Hokage comienza a lanzar shurikens. ¿Lo haría? La mantequilla no se habría derretido en la boca de Anko mientras posaba como un ángel para el otro Chunin justo antes de deslizar una mano por el brazo de su nueva escolta. Bueno, gracias por preocuparte, Iruka-kun, al menos si te lanzo al mono furioso podría saltar por la ventana antes de que me agarre. Mientras era arrastrado por la nueva vida de Anko, el ninja delfín, como a veces lo llamaban sus antiguos compañeros de clase, para su disgusto, resopló y clavó los talones, obligando a la figura más delgada pegada a él a reducir un poco la velocidad. Tu preocupación por mí es tocar a Anko-san, citó con sarcasmo antes de esbozar una sonrisa burlona, y pensar que hago todo esto por tu pequeño novio Shota. Anko se detuvo tan de repente que casi la derriba, sin molestarse en ocultar su sonrisa mientras ella lo miraba con las mejillas sonrojadas. ¿Qué estás insinuando, Iruka? No hay nada de qué avergonzarse, Anko-san. Por lo que tengo entendido, muchas kunoichi encuentran atractivos a los hombres más jóvenes, aunque me pregunto si agasajar a una niña de 6 años con sake se consideraría acicalamiento, a menos que quieras que mi hambrienta serpiente de liga tenga un encuentro íntimo con tu serpiente de pantalones. No termines esa frase.
Iruka, sabiamente, guardó silencio en ese momento, sin decir una palabra más. Tras tomarse un segundo para asegurarse de que no diría nada más, Anko reanudó su arrastre hacia el contorno de la torre del ocaje. Probablemente sea mejor no decir nada por el momento, razonó, sin oponer resistencia a que lo arrastrara. Si le dijera que ese doble sentido me excitaba un poco, no creo que lo tomara muy bien. A pesar de sí misma, Anko tuvo que esforzarse más que nunca para mantener su rostro neutral mientras abría la puerta de la oficina del ocaje y se ponía firme frente al escritorio del líder de la aldea. Ah, Anko-chan, el ocaje levantó la vista hacia el Chunin que informaba, recordando la primera vez que vio a la mujer de cabello morado tan nerviosa. Y sí que parecía tan pequeña, una joven que entraba en la academia por primera vez, tan perdida y diminuta como el resto de la clase más nueva. Lo que no daría por verla así de nuevo, antes de que mi estudiante traidor la tomara bajo su protección. Estaba a punto de pedirte que vinieras. ¿Qué puedo decir, Okage-sama? Dijo casi nerviosa, con las palabras casi atorándose en su garganta al continuar. Sé lo que un hombre quiere y cuándo lo quiere. El Hokage inhaló profundamente ante esto, pero antes de que ella pudiera ver si tenía alguna irritación alrededor de la nariz, había mirado directamente hacia allí. Y aunque no sé casi nada sobre la juventud de nuestra nación hoy en día, sí sé que una invitación a una celebración Chunin y una sobredosis de sake no es algo que ningún niño necesite, por mucho que desee ser ninja en el futuro, le dijo Sarutobi con firmeza, pero con amabilidad, mientras su mano izquierda, de aspecto correoso, buscaba su sello al tiempo que estampaba un nuevo trozo de papel con su sello oficial. Mantengo lo que dije en el hospital. Todos los ninjas necesitan tiempo para calmarse, pero esperaba que Anko se recuperara. Por suerte para ti, sé que pocas cosas mantienen a Naruto en el suelo por mucho tiempo. Con un poco de suerte, volverá a correr por el campo de entrenamiento y a darte lecciones de sigilo enseguida. Anko, de alguna manera, correspondió a la sonrisa del Sandaime, aunque se sentía enfermiza y fría, y las palabras que pronunció a continuación también salieron de unos labios entumecidos. Hablando de entrenamiento, Sarutobi levantó la vista mientras se preparaba y recitaba mentalmente su propio poema de la muerte por si acaso todo salía mal, ya me convenció de eso, le dije que le daría algunas lecciones. Por eso, necesito unos días libres. No te preocupes, Anko-chan. ¿En serio, eso fue? Me tomé la libertad de firmar tus permisos anoche. Tienes 2 meses de recuperación, aunque durante ese tiempo te someterán a evaluaciones físicas aleatorias para asegurarte de que te mantienes en forma. Así que no te des un atracón de sake y Dango te haré correr con Maito-gui hasta el cansancio, amenazó con una risita, esperando que la Chunin se riera con él o se postrara en el suelo y suplicara perdón. Lo que no esperaba era que Anko hiciera una reverencia profunda y volviera a hablar, con la voz más sumisa y dócil que el Hokage jamás había oído. No, necesito más que eso, Okage-sama. Para honrar mi deuda con Naruto-san, necesito que se me sumen todos los días libres que me deben a mis vacaciones. ¿Qué? ¿Todos los días? Sin embargo, antes de que pudiera formular la pregunta que tenía en mente, la señora serpiente lo miró y explicó. Cuando habló con él antes, Okage-sama, el chico tomó un kunai por mí, así que le debo uno. Hubo una pausa larga y muy significativa, rota finalmente por el sonido de Sarutobi poniendo sus codos sobre el escritorio y mirando al Chunin que de repente se retorcía frente a él con los ojos entrecerrados que hicieron que Anko tragara saliva. Esos ojos, la razón por la que fue reinstalado como Hokage de Konoha, puede que sea viejo, pero incluso los dioses viejos pueden ser mortales. No me gusta hablar de kunai, Anko-san, el cambio de sufijo la hizo estremecer, aunque no tanto como su siguiente orden, quizás sería mejor que me dijeras que omitió Naruto-kun por ti. No era una petición y Anko lo sabía, así que, cruzando los dedos y rezando a los kami por suerte, Anko respiró hondo y comenzó a explicar la verdad de lo sucedido la noche anterior. Bueno, esto es todo, o voy a morir o voy a ser indultada y desearé estar muerta. Tener su futuro comprimido en 2 declaraciones tan crudas fue en realidad bastante liberador en cierto modo, aunque cuando se atrevió a mirar hacia arriba y vio al Hokage casi mordiendo el tallo de la pipa que había encendido en algún momento durante su recital, tuvo una sensación de hundimiento de que estaba a punto de elegir la primera de esas 2 opciones. ¿Un oso de miel, dices? Ay, chilló en respuesta a la voz baja y mesurada, ya crecí, por lo que Yugao-san pudo ver. Hizo una cuenta regresiva mental, viviendo de un segundo a otro, segura de que estaba a punto de morir hasta que, por fin, empezó a creer que realmente superaría este error y, con algo de valor, se atrevió a mirar hacia arriba. La vista no era agradable.
Sarutobi no estaba furioso por fuera, no era esa clase de hombre, pero había una especie de maldad melancólica acechando en sus ojos que era a la vez mucho más potente y, para Anko, mucho más devastadora que la simple furia bruta. El Sandaime inhaló profundamente de su pipa, dilatando las fosas nasales mientras retenía el humo aromático por un momento antes de liberarlo en una nube de smog azul grisáceo y volvió a hablar. Anko-san, según tengo entendido, la situación es la siguiente. A sabiendas y voluntariamente sedujiste y atrapaste a una civil de la hoja. No, no interrumpas, levantó una mano para evitar las palabras que veía claramente escritas en el rostro de Anko. Una necesidad desesperada de explicarse y explicar sus decisiones. Pero no una que vaya a concederle. Por muy buena que seas, esta es una lección que deberías haber aprendido hace tiempo. Puedes sudar un poco antes de que decida qué hacer contigo. Con eso en mente, hizo una pausa de unos segundos antes de continuar. Como resultado de esta trampa, un niño, que además contiene la bestia con cola más poderosa conocida por las naciones elementales, que casi arrasó esta aldea hace 6 años, se vio en una situación de riesgo vital y, una vez resuelta, se vio obligado a beber una pequeña cantidad de sake para contrarrestar el impacto. ¿Estoy en lo cierto hasta ahora? Ay, Okage-sama. Anko apenas tuvo tiempo de que las palabras salieran de sus labios antes de saltar asustada por segunda vez en el día. Los puños de Sarutobi hicieron un ruido terrible al estrellarse contra la parte superior de su escritorio esparciendo papeles como una pila de palomas asustadas, aunque un poco atontadas. Maldito seas, Mitarashi, ¿tienes idea de lo serio que es esto? Antes de que pudiera profundizar demasiado en su discurso, el hombre mayor tuvo la presencia de ánimo suficiente para activar los sellos silenciadores de la oficina. No sería justo que el Hokage violara su propia ley con respecto al prisionero de Naruto mientras le daba a uno de sus chunin un merecido soplo de aire caliente. Pusiste a un Jinchuriki que no tiene ni idea de la carga que lleva a un pelo de la muerte. Si no fuera porque Minato Dono era un genio del Furuinjutsu y el Biju probablemente está inactivo debido al trauma del sellado, podrías habernos derribado al Kyuubi porque la mente de su contenedor se rompió por el impacto. Por si fuera poco, el chico, alguien que habría muerto voluntariamente por una aldea que no ha hecho casi nada para merecer tal lealtad, estaba entonces moderadamente intoxicado, algo más que pudo haber canalizado el poder de la bestia. Tal como están las cosas, la única razón por la que sigues en mi oficina en lugar de en las celdas de interrogatorio es que vi a Naruto-kun esta mañana y parecía estar lo suficientemente bien, en vías de recuperación, como para engañarme con la ayuda de 2 chunins. Bueno, dijo bruscamente, mirando a la kunoichi que parecía estar al borde de las lágrimas, ¿qué tienes que decir? ¿Hay algo más? ¿He dicho algo mal hasta ahora? Anko se sentía desdichada, con una miseria absoluta y abyecta revolviéndose en sus entrañas como vómito corrosivo. El Sandaime ya la había aceptado tras su deserción, aferrándose a los faldones de la chaqueta de Orochimaru. ¿Había desperdiciado esa segunda oportunidad? Sintió lágrimas que casi había olvidado cómo llorar en los bordes de su visión mientras se obligaba a mantenerse erguida y aceptar lo que venía sin doblegarse. No era débil, se lo merecía y recibiría su castigo en la barbilla, no de rodillas. No, su voz era un susurro. Hizo una pausa, se sacudió la nuca y volvió a intentarlo, con más claridad esta vez. No, Okage-sama. El Sandaime la miró con el ceño fruncido un instante antes de recostarse un poco en su silla, aunque sus ojos ardientes no se apartaron de su cuerpo tembloroso mientras volvía a hablar, un líder al mando decepcionado por un subordinado desobediente. Mencionaste el entrenamiento antes, que Naruto-kun lo había solicitado como compensación. ¿Qué más discutieron? Sabiendo a qué se refería el anciano líder de la aldea, la invocadora de serpientes respondió tan sucintamente como pudo. Con la ayuda de Yugao-san, se acordó que solicitaría que todos los permisos que me correspondían se añadieran al período de recuperación obligatorio tras mi última misión. Entonces, dedicaría al menos la mitad de este tiempo a entrenar a Uzumaki Naruto en las artes ninja, se corrigió a sí misma en el último minuto, pues no quería darle al Hokage más munición para usar en su contra cuando su bolsa de equipo ya estaba llena. Además, debía indemnizarlo por cualquier pérdida sufrida como resultado de las actividades de la noche, Okage-sama. Se obligó a mirar hacia arriba y al frente mientras el Kage sentado la observaba como si la balanza del juicio se balanceara en uno de sus dedos. Mientras la idea se consolidaba en su mente, Anko casi creyó ver un par de pesas fantasmales colgando del escritorio, el castigo por el crimen. Sin embargo, antes de que pudiera ver hacia dónde se inclinaba la balanza en su idea, oyó a Sarutobi hablar de nuevo y decidir por ella. Ya veo.
Aunque tengo derecho a despojarte de tus deberes ninja indefinidamente o incluso a exigirte la vida, si hiciera cualquiera de las dos cosas, negaría a quien algún día ocupe este preciado trono un entrenamiento bajo la mirada de uno de nuestros mejores Chunin. Además, el hecho de que tanta gente haya venido a ayudarlo y visitarlo puede hacer que Naruto-kun se sienta un poco más bienvenido en su aldea natal. Mientras su mente interpretaba el significado oculto en esas palabras, Anko casi dio un puñetazo al aire en señal de celebración. Sin embargo, el ominoso cosquilleo en el aire le indicó que probablemente sería una mala idea. Presiento que viene un pero. Sin embargo, bueno, estuve cerca. Esta no es la primera vez que recibo quejas por tu desacato a las reglas, Anko. Por eso y por la magnitud de esta falta, impongo dos condiciones más a tu permiso. No importa lo que diga, estoy viva. Repitiendo ese mantra en su cabeza, Anko prestó atención a las siguientes palabras del Hokage, temerosa pero a la vez curiosa por saber qué implicaría la última parte de su castigo. Te voy a multar con una cuarta parte de tu última paga de misión, hizo una mueca, casi sintiendo el agujero que se abriría en su presupuesto con al menos 2 meses de vacaciones donde no iba de ganar mucho, para dársela a Uzumaki Naruto por su sufrimiento de anoche. Además, mientras lo entrenas, al mismo tiempo estarás realizando una misión de vigilancia no remunerada para mí. ¿Misión de vigilancia? Las palabras la hicieron estremecer de una buena manera. Para los ninjas entrenados como ella, la vigilancia era el pan de cada día de su trabajo. Pero una misión sin paga cuando se supone que debería estar recuperándome. Anko, despejando la duda de su rostro, asintió, aceptando la misión sin dudar al darse cuenta de que, comparado con lo que él podría haber hecho, ella se estaba librando relativamente bien. Acepto, Hokage-sama. ¿En qué consistirá la misión? Como si las palabras hubieran sido un jutsu de destierro, la ira pareció abandonar al Hokage, desanimándolo y dejando a un anciano cansado en el trono que una vez ostentó a un dios mortal. Al observar la figura frente a ella, Anko sintió una fugaz compasión por su jefe al ver las arrugas de la edad y la preocupación en su rostro, antes apuesto. Dirigir una aldea, especialmente una aldea llena de ninjas, no era tarea fácil ni por asomo, y a pesar de su experiencia previa en el puesto, Sarutobi ya había pasado su mejor momento. Simplemente no había nadie más para tomar las riendas del liderazgo en ese momento, la generación más joven aún no había dado un paso al frente. Y mi comportamiento como un imbécil probablemente no ha ayudado a que nos tenga en alta estima. Una vez más, maldiciendo su propia estupidez, Anko escuchó atentamente mientras se masajeaba la cabeza con una mano. Como probablemente sepas, Naruto-kun me considera algo así como un abuelo. Solo Kami sabe por qué. He hecho poco para merecer tantos elogios, ya que el consejo intenta atarme las manos con burocracia cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. No veo al chico con la suficiente frecuencia como para tener una idea precisa de su vida. Incluso ahora, mientras corre libremente por los campos de entrenamiento y aprende a ser ninja, una idea que se le ocurrió a él mismo, no tengo tiempo para verlo convertirse en el hombre que algún día será Hokage. Tu misión, Anko, será ser mis ojos. Mientras lo entrenas, observa sus actividades diarias e infórmame. Tratando de entender esto, la invocadora de serpientes se sintió ligeramente aliviada cuando escuchó al Kage explicar con más detalle. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo maneja su negocio? ¿Cómo lo trata la gente, tanto en Konoha como en la naturaleza? ¿Tiene amigos, gente que lo trate bien? ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudarlo? Sarutobi no pudo continuar y Anko, por su parte, no soportó oír más. Inclinándose una vez más, la Chunin se irguió y aceptó su deber. Hokage-sama, entiendo y acepto la misión. El anciano, protector de su aldea, sonrió con tristeza. Agradezco tu aceptación, Anko-chan, pero dudo que realmente entiendas lo que te pido. Dudo que lo hagas hasta que comience la misión. Naruto-kun es único. En todos mis años de vida nunca he visto ni veré a otro niño, ni a otro ninja como él. Sabe que por alguna razón se le han presentado obstáculos en el camino, pero por sí solo ha encontrado la manera de sortearlos, como un río fluye alrededor de las montañas, como una vorágine que siempre encuentra su propio camino. Se recostó en su silla, suspirando profundamente mientras los viejos arrepentimientos volvían a surgir en su mente. El fantasma del Hokage que lo había superado simplemente negó con la cabeza ante sus propios errores desde el estómago del Shinigami. Pero necesita manos que lo guíen en el camino. Anko-chan y yo tenemos las manos atadas. Es a través de ti y de los demás que lo ayudan ahora que creo que Naruto salvará o condenará a la aldea de la hoja. Una sonrisa cansada se dibujó en el rostro del hombre mientras se alisaba la barba con la mano libre, mirando hacia arriba.
Chunin con una leve risa, entonces, ¿no habrá más excursiones al campo de entrenamiento 44? Sintiendo que la paliza verbal había terminado por el momento, Anko repitió la sonrisa con una propia, aunque un par de preguntas surgieron en su mente mientras lo hacía. Okage-sama, parece que me mudaré de nuevo a la aldea por el momento. ¿Hay algún límite en lo que debo enseñar? Sarutobi lo consideró un momento antes de volver a hablar, con un tono mesurado y cuidadoso. Preferiría que no usara ningún jutsu todavía, aunque sé que ha accedido a su chakra durante los últimos 4 meses. Ciertamente nada prohibido, dijo con severidad. Anko agachó la cabeza y asintió para demostrar que entendía. Aparte de eso, lo dejo en tus manos, pero no lo presiones, Anko. Ya modifiqué el plan de estudios de la academia por esta misma razón, para permitir que los supuestos prodigios tengan una infancia razonable en lugar de ser llevados al frente. Okage-sama, entiendo, respondió la Chunin antes de hacerse la segunda pregunta. Solo por curiosidad, ¿dónde vive el pequeño Gaki? Se explicó apresuradamente mientras la Okage la miraba con una ceja arqueada. Oye, un tutor debería saber dónde vive su futura alumna, ¿no? Tomó un pergamino en blanco y comenzó a garabatear algo antes de volver a mirarla. Un problema profesor-alumno. Y yo pensando que solo estabas interesada en volver a ver a tu último novio Anko-chan, mientras la mujer se congelaba, con la mano a medio camino hacia el papel que él le extendía, Sarutobi no pudo resistirse a dar un último golpe, y yo pensando que sería algún Jounin rudo el que atraparía tu corazón salvaje Mitarashi. Nunca pensé que fueras del tipo maternal. Hentai. Agarrando el papel, Anko, con el rostro enrojecido, se apartó de un salto de su escritorio e hizo una última reverencia. Con su permiso, Okage-sama, tengo que recoger mis pertenencias del escritorio de misiones. Sin confiar del todo en su voz, el hombre arrugado simplemente asintió y la despidió con la mano. La Chunin giró sobre sus talones y se marchó furiosa, sin dejar rastro, salvo el estrépito de la puerta de su oficina. La mañana de su día la había encontrado primero en el hospital, luego en la oficina del Hokage. La tarde vio a Mitarashi Anko apoyada en el extremo de un bar discreto en algún lugar del lado sur de Konoha, un pequeño plato de dango como su único compañero, mientras reflexionaba sobre los eventos hasta el momento. Bueno, bebió otra medida de su jugo de fruta, no queriendo correr el riesgo de que una borrachera alcohólica quemara un agujero tanto en el pago reducido de la misión que había recogido de la oficina Shinobi como en su sentido común recién restaurado. Considerando que comencé el día mirando hacia el barril de una sentencia de muerte, diría que fue bastante bien en general. Por supuesto, fue en este punto que el talón de acero del karma descendió una vez más para aplastar sus esperanzas de un momento de tranquilidad para lamerse las heridas. Cuando un par de firmas de chakra aparecieron en los límites de su alcance, Anko pudo reprimir el impulso de gemir, aunque enterró su rostro en sus brazos cuando la puerta del bar se abrió. Allí está ella, con la cara apoyada en la barra. Kami, ya, aunque podía decir que las voces apagadas solo hacían esto para molestarla, lo triste era que estaba funcionando. Sus uñas ya estaban casi haciendo surcos en la superficie lacada de la barra de servicio, eso tiene que ser un nuevo récord. Ni siquiera Tracy ya había palmeado su gran árbol. No, el récord fue cuando se volvió loca e intentó hacer un D-rank bajo la influencia del alcohol. Funcionó, en cierto modo. Esa perrera de Inuzuka nunca estuvo más limpia, aunque eso pudo haber sido porque seguía llevando todas las herramientas y cosas de limpieza a la misma una y otra vez. ¡Ay, visión doble O! Las voces se callaron de repente cuando el temperamento de Anko, ya muy tenso, finalmente estalló y un par de shuriken fueron lanzados hacia el par de provocadores. La cara de Anko ni siquiera se levantó de la barra mientras lo hacía. Déjame en paz, exigió Anko, con la voz ahogada entre sus brazos, aunque ya sabía que no tendría tanta suerte. Casi salió despedida del taburete cuando un dolor repentino le atravesó la nalga izquierda. Girándose con una mueca, se encontró frente a la cara sonriente de Genma, que ya se estaba metiendo otro sembón de su bolsa de equipo en la boca. Dame una buena razón por la que no debería meterte ese sembón en tu. Porque ver al Hokage 2 veces en un día sería un récord incluso para ti. Justo en ese momento, la sombra omnipresente de Genma y ex compañero Genin, Raido, se dejó caer en el asiento junto a ella, bebiendo tranquilamente un sorbo de su bebida mientras Anko recitaba mentalmente razones para no matarlos violentamente solo para mantener su temperamento a punto de estallar. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo el jefe al final? Algo así como estúpida Kunoichi, no lo vuelvas a hacer. Eso es todo. Genma se golpeó los dientes con el sembón durante un minuto mientras Raido hacía su pedido. Menudo alivio.
Anko giró el cuello lo suficiente como para ver al otro Chunin por el rabillo del ojo, con los labios torcidos en una sonrisa irónica y sardónica. He editado las palabrotas de 15 minutos de charla inapropiada. Tanto Raido como Genma hicieron una mueca. Ay, bueno, todos los Sarutobi siempre han tenido buenos pulmones si los irritas lo suficiente. Y buenos puños, ahora que lo pienso, creo que todavía tengo los moretones de cuando llamé a Asuma-san chico mono demasiadas veces, comentó Raido con desenfado, bebiendo de un trago la mitad de su bebida en cuanto cayó en la barra. ¿Y qué más pasó? Anko, trazando con el dedo dibujos en la condensación de la barra, intentó, sin éxito, ocultar la preocupación en su rostro. Bueno, el Hokage me dio una buena reprimenda, me obligó a entrenar a la parte afectada durante unas semanas durante mi recuperación y me hizo un agujero enorme en el presupuesto hasta que pueda volver a las misiones, suspiró, mientras la desesperación que antes amenazaba con consumirla volvía a aflorar. Así que durante las próximas semanas viviré de las obras y la caridad. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda? ¡No! Ambos Chunin respondieron a la vez, negando con vehemencia su petición tácita de una manera que aseguraba que ninguna amenaza, pucheros, violencia o promesas de favores sexuales los haría cambiar de opinión. Ya hemos visto lo que pasa cuando te mudas a un lugar, Anko-chan. Sin ofender, pero prefiero poder ver el suelo de vez en cuando y todos los condimentos donde están en lugar de estar picados para encender fuego. Con un bufido, volvió a su bebida, vaciando lo que quedaba de su vaso. Entonces, volvió a golpear la barra con el vaso vacío. ¿Qué dicen que haga, genios? Se me acabó el contrato de alquiler del apartamento mientras estaba fuera, no tengo dónde quedarme y, como Sarutobi se llevó la cuarta parte de todo lo que he tenido porque metí la pata ayer, estoy en una disyuntiva entre el recinto de los ciervos de Nara y una perrera de Inuzuka de repuesto, a menos que consiga que alguien me aloje al menos una parte del tiempo que no estoy en misiones. Una atmósfera muy tranquila se instaló en el bar por un momento, aunque, ya sea por intuición femenina o simplemente por haber conocido a los otros dos Chunin durante tanto tiempo, Anko sabía lo que venía e hizo preparativos para ello. ¿Sabes? Siempre podrías entrar con, lo que Genma hubiera estado a punto de decir, y Anko habría apostado con más probabilidad que sabía exactamente lo que tenía en mente, no lo dijo mientras el Chunin se congelaba por el beso del acero frío que reposaba sobre su cuello. Anko desenvainó y colocó el arma en menos tiempo del que le tomaba a un aldeano promedio parpadear. Cuestión de orden, declaró la ama serpiente, retorciendo el cuchillo tanto en sentido figurado como literal, haciendo que Raido se encogiera casi tanto como Genma. De ahora en adelante, si la palabra Shota o cualquier variante sale de tus labios en un futuro próximo, mis puños la reprimirán rápidamente, ¿entiendes? Sin atreverse a hablar, Genma simplemente asintió mientras su amigo levantaba las manos en un gesto de rendición. Por suerte, la medida fue suficiente para calmar la ira de la fiera mientras retiraba lentamente el kunai tras atravesar la primera capa de piel y nada más. Está bien, lo tenemos, loca serpiente, le aseguró, agradecido por dentro de que ella no hiciera nada más que volver a enfundar su kunai y sonreír. Caray, se te ocurre una idea y te patean el trasero por ello. Sé agradecido Genma-kun, podrían haber sido tus pelotas, respondió Raido amablemente antes de que un pensamiento repentino lo golpeara y pareciera reírse entre dientes. Ahora estoy realmente celoso de Uzumaki. No solo tiene una sensei super sexy, sino que tampoco tiene pelotas que valga la pena reventar todavía. Bien, eso es todo. Anko se puso de pie y se crujió los nudillos mientras los otros dos Chunin se lanzaban a cubrirse. No me importa lo que haya dicho Sarutobi-sama, ustedes dos están muertos en el segundo que yo. Para las figuras encogidas de los antiguos agresores de Anko, fue como si un rayo de sol comenzara lentamente a iluminar su rostro. La rabia se disipó para ser reemplazada por asombro cuando lentamente comenzó a sonreír y sus ojos adquirieron una mirada lejana. Espera, susurró, bajando el puño mientras seguía hablando consigo misma. Espera. Sí, puedo hacerlo. Ahora soy sensei y es mi trabajo, nada más, mi deber asegurarme de que mi estudiante esté bien equipada y abastecida. Ah, sí, interrumpió su monólogo para reír de repente y saltar en el aire. Problema resuelto. Alquiler gratis y un lugar para pasar la noche. Esto es simplemente perfecto. Espérame, Gaki, como si alguien hubiera encendido una mecha bajo sus pies, Anko salió disparada hacia la salida del bar. Las puertas se cerraron tras ella mientras salía disparada a la calle, sin dejar de reírse a carcajadas y soltar incoherencias que sin duda convencerían a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca como para escucharla de que la kunoichi de pelo morado estaba loca de verdad.
Cuando el silencio se apoderó del bar como un sudario funerario, Raido y Genma se levantaron y se miraron el uno al otro, una especie de inquietud distante llenó sus mentes mientras inmediatamente comenzaron a intercambiar ideas no verbales antes de expresar sus conclusiones. Creo que la aldea de la hoja ahora sabe que Mitarashi Anko está de regreso en la ciudad. Creo que hemos creado un monstruo. Creo que si el Sandai me ha designado a Anko para enseñar a la gente, quiero algo de lo que hay en su pipa. Creo que Uzumaki Naruto deseará que ese oso se lo hubiera comido una vez que la serpiente golpee su almohadilla. Creo que necesitamos beber más. Estoy de acuerdo. Lentamente, pero estaba llegando. La idea que había tenido el día anterior estaba funcionando, aunque por alguna razón parecía más dura en la piedra que en la madera. Tras recibir el alta a primera hora de la tarde con la advertencia de no hacer nada demasiado extenuante, Naruto regresó a casa, se limpió el sabor de la horrible comida del hospital con abundante pasta de dientes y preparó media docena de tazas de ramen instantáneo para celebrar su victoria de la noche anterior y el hecho de tener a su primer sensei de verdad. Sin embargo, después de comer, lo atacó repentinamente esa pesadilla de los niños pequeños. El aburrimiento. No estaba seguro de si correr por la ciudad hasta la casa de los Asuada se consideraría ejercicio, así que pensó que mejor no arriesgarse y decidió ir mañana y pasar el resto del día en su apartamento practicando el control de chakra y su kamiwari. Ya lo había hecho bien sin tener que decir el nombre del jutsu, ahora solo tenía que romper los sellos de su técnica para perfeccionarla. Ya trabajaría en eso sin humo más tarde, ya que en el campo el humo podía ser de gran ayuda para distraer a un ninja enemigo. Aún así, trabajaré en eso más tarde. Parpadeando para quitarse el sudor de los ojos, flexionó los dedos acalambrados 1 o 2 centímetros más de la pared lisa, acercándose cada vez más al techo, igual que hizo con la rama del árbol a la que había llegado ayer. Ahora mismo me faltan unos 30 centímetros. Por desgracia para sus esfuerzos, su concentración se vio interrumpida por un repentino golpe en la puerta y, distraído como la última vez que lo intentó, el Jinchuriki se deslizó por la pared con torpeza para caer de pie con un bufido de decepción, mirando fijamente al techo. Maldita sea, yo también estuve a punto. Aún así, tenía un invitado y era más que probable que no, jiji, así que, para no hacerle esperar al anciano, se secó el sudor de la cara con la manga de su mono y se dirigió a la puerta principal, gritando al oír que volvían a llamar. Está bien, jiji, no te quites la camisa. Extendiendo la mano para abrir la puerta, la rubia tiró de la manija, todavía hablando, lo siento, no he estado en. Fue en ese momento que levantó la vista para ver a su visitante y en una fracción de segundo se fijó en la gran cantidad de pergaminos que parecía tener debajo de los brazos. Hola de nuevo, Gaki. La voz de Anko era como miel tóxica mientras se ponía en pie con todas sus posesiones selladas en los pergaminos que llevaba. Sensei Anko reportándose al servicio. ¿Alguna posibilidad de una cama para pasar la noche? Fue en este punto que el sistema operativo de Naruto finalmente logró reconectar los sensores de movimiento a las funciones motoras y pudo reaccionar como la mayoría de la gente haría al encontrarse con la señora serpiente ofreciéndose como posible huésped. Con un grito de miedo, Naruto cerró la puerta de golpe y se abalanzó contra ella, intentando desesperadamente evitar que el terror avanzara más allá del umbral. Es solo un sueño, solo una pesadilla. Voy a despertar de nuevo en el hospital en cualquier momento. Vamos Gaki. No es un sueño, es una pesadilla. Mientras más sudor comenzaba a correr por la frente del chico, se obligó a mantenerse firme ante la voz que ahora se filtraba a través de la madera de la puerta. Sé que empezamos con el pie izquierdo, pero no soy del todo malo una vez que me conoces. No, no te quedarás aquí, le aseguró Naruto en voz alta, plantando sus pies tan profundamente en el suelo que hicieron surcos en la alfombra. Estoy agradecido por la enseñanza y todo, pero solo hay una cama aquí. Oh, está bien. Mientras una desafortunadamente familiar cabeza de cabello morado se asomaba por la puerta del salón, Naruto sintió que su mente se aturdía. Anko miraba imperturbable mientras caminaba hacia el pasillo y miraba a su alrededor evaluativamente. No es un mal pequeño apartamento de soltero que tienes aquí, Gaki, y lo mantienes en buen estado. Iremos una semana en la cama, una semana en el sofá, ¿qué te parece? La respuesta de Naruto a esta oferta fue parpadear, luego parpadear de nuevo antes de finalmente dar un paso atrás y con mano temblorosa abrir la puerta nuevamente. Inmediatamente después de esto miró desde la Anko en el pasillo a la Anko en su puerta y viceversa, con los ojos muy abiertos, en blanco e inmediatamente buscando una explicación que solo llegó cuando la Anko más cercana a él de repente sacó la lengua, le guiñó un ojo, hizo un signo de victoria y luego explotó en una nube de humo.
Ver esto dejó a Naruto estupefacto mientras balbuceaba incoherentemente buscando una explicación. ¿Cómo? Kage Bushingaki. Kinjutsu que crea clones sólidos del usuario pero absorbe chakra como yo absorbo el sake, explicó el Chunin, apoyándose en el pasillo y sonriendo, aunque es un pequeño truco muy útil, ideal para espiar y causar distracciones para poder entrar sin ser detectado. Entraste por la ventana, dijo Naruto un segundo después. Anko levantó las cejas. Pequeña mendiga lista. Pero no puedes quedarte aquí, con un suspiro, Anko levantó una mano para cortar la explicación antes de que el niño pudiera obtener alguna explicación real. Sé lo que es y no es mocoso. Créeme, he estado haciendo cosas así desde antes de que nacieras. La verdad es que acabo de tener una conversación muy ruidosa y casi unidireccional con tu Jiji y por eso, sacó algo de uno de los bolsillos de su gabardina y le lanzó el sobre a Naruto, quien lo atrapó con la mano libre. Esto te pertenece. Al abrir el sobre abultado, los ojos de Uzumaki se abrieron de par en par al ver tanto dinero. ¿Qué es esto? Una cuarta parte de mi paga de la última misión, explicó Anko con desenfado, intentando poner buena cara al entregarle tanto dinero a alguien a quien consideraba un bebé. Me multaron por ser idiota, así que ahora es tuyo. Por desgracia, por eso no tengo mucho dinero suelto ahora mismo, así que necesito un piso barato donde quedarme unas semanas. Entonces se me ocurrió que, oye, se encogió de hombros, con una sonrisa irónica en los labios mientras volvía a mirar al aspirante a ninja, voy a ser tu sensei durante un mes más o menos. Seguro que mi pequeño alumno no querría que su profesora viviera en la calle, ¿verdad? Estaba exagerando, lo sabía, pero maldita sea, esta era su última oportunidad y no es que se estuviera aprovechando de él en absoluto. Simplemente no le quedaban muchas opciones. No sé, Jiji podría no ser, se estaba debilitando y si había algo que una serpiente amaba era una debilidad. Sin pensarlo más, Anko cayó de rodillas y juntó las manos frente a ella, con los ojos enormes y llorosos mientras se preparaba para matar. Ay, por favor, el puchero fue la gota que colmó el vaso, ayudaré a cocinar, a limpiar y con todas las tareas, pero no me hagas salir otra vez. Me da miedo la oscuridad. El ratón soltó una carcajada incrédula antes de que, para su deleite, se ablandara. Está bien, puedes quedarte. ¿Sí? Anko se puso de pie de un salto y, antes de que Naruto supiera dónde estaba, lo levantó como si no pesara nada e intentó aplastarlo hasta la muerte. Vaya, esto va a ser divertidísimo, compañero. Podemos trasnochar, hacer fiestas enormes y levantarnos cuando nos apetezca. Se oyó un chillido apagado en su hombro que podría haber sido un desesperado no a las fiestas, pero decidió ignorarlo y, en cambio, puso a Naruto de nuevo en pie, el chico un poco mareado por el fuerte abrazo mientras Anko miraba a su alrededor. Entonces, su nariz ya había localizado la cocina pero de todas formas por cortesía preguntó, ¿dónde está la comida en este lugar? Ahí abajo, a la izquierda, explicó Naruto sin pensar, el baño está a la derecha. Anko sonrió y se lamió los labios. Me parece un buen plan. Me muero de hambre, no he comido nada desde el desayuno. Y todavía no he ido de compras, gritó Naruto, interrumpiendo su progreso antes de que realmente comenzara, explicando torpemente mientras lo miraba por encima del hombro, normalmente voy hoy, pero como el hospital me dijo que me lo tomara con calma, no fui hasta más tarde. ¿Quieres decir que no te irás hasta más tarde? Corrigió Anko. Naruto frunció el ceño antes de asentir al darse cuenta de que tenía razón. Vale, de acuerdo, también tengo que arreglar algunas cosas, así que si vas de compras, me encargaré de algunos asuntos administrativos antes de verte en la ciudad. ¿Te parece bien? Naruto la miró de arriba abajo un momento antes de asentir finalmente. Está bien, me parece bien. ¿Sabes dónde está el puesto de ramen Ichiraku? Puedo encontrarlo, le aseguró Anko antes de regresar a la ventana de la sala de estar. Está bien, Gaki, me voy de aquí, mi nombre es Naruto. Y cuando crea que vales la pena llamarte por tu nombre lo usaré, le aseguró Anko en un tono que parecía que le estaba haciendo un favor. De todos modos, me voy de aquí, te veré en ese lugar de ramen en unas horas. Está bien, Naruto esperó hasta que escuchó la ventana abrirse y cerrarse, sabiendo que Anko, como la mayoría de los ninjas, podría caminar sobre las paredes tal como estaba aprendiendo a hacerlo antes de retirarse a su habitación y esconder el dinero que le habían dado como solía hacer. Luego miró alrededor de su habitación antes de doblar algunos billetes en el bolsillo de su mono y salir. En el segundo en que escuchó el portazo de la puerta principal, no dudó. La ventana del salón por la que había entrado primero no tenía pestillo y, por lo tanto, fue un juego de niños abrir la ventana y trepar por ella, comenzando su misión.
Bueno, no es mucho. El Chunin miró alrededor de la sala de estar con indiferencia, una sola mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. Pero es su casa, y la cuida mejor que la mayoría de los niños de su edad. Moviéndose por el pequeño apartamento rápida pero cuidadosamente, Anko revisó la cocina, viendo a qué comida tenía acceso su última marca de vigilancia. Los armarios estaban relativamente vacíos, pero lo relacionó con la idea de que iba de compras, y parecía haber al menos suficiente para unos días más en cualquier caso. El baño estaba bien mantenido pero viejo como el resto del apartamento y, en general, decidió, Naruto vivía en un apartamento sólido pero lejos de ser perfecto para un niño de su edad. Sin embargo, sobrevivió. Algo parecido a la admiración iluminó un rincón de su mente cuando abrió la puerta de su dormitorio, mirando rápidamente alrededor de la habitación oscura mientras se fijaba de inmediato en donde había estado, levantando una tabla suelta del piso debajo de la cama y metiendo la mano dentro. Ven con mamá. La verdad sea dicha, no fue un mal intento para una niña de esconder cosas, pero nunca iba a engañar ni siquiera a un genin novato. Mirando a su alrededor a sus descubrimientos después de memorizar dónde estaban todos al tacto, la ama serpiente ojeó distraídamente lo que había encontrado. Bueno, mi sobre con aproximadamente una cuarta parte de lo que debería haber dentro. Anko había visto que el Gaki solo se llevaba unos 500 rollo y podía hacer los cálculos a partir de ahí. Así que supongo que tiene otros pequeños escondites en este lugar, niñato listo. Aparte de eso, unas cuantas fotos antiguas, se ve bastante mono con ese sombrero de Hokage puesto. Solo por un minuto se permitió una sonrisa más suave de la que nadie había visto jamás, la expresión tentada por la imagen de un Naruto más joven con el sombrero del Hokage en la cabeza, de pie frente al escritorio del Sandaime e intentando evitar que el ornamentado tocado se le cayera sobre los ojos. Y un bolso de rana con, Dios mío. Ver el interior de la abultada y redonda cartera anfibia dejó a Anko boquiabierta. Debe haber 10, quizá incluso 15.000 ryo aquí. Apenas ha gastado nada. Habiendo crecido con una beca de joven, Anko era muy consciente de que la cantidad de dinero que repartía el Estado era muy baja. Solo viviendo al día podría Naruto haber ahorrado tanto dinero. La idea hizo que Anko reflexionara un poco más y, siguiendo una corazonada repentina, cerró rápidamente la cartera, volvió a dejar todo como lo había encontrado y salió del apartamento por donde había entrado, asegurándose de cerrar la ventana tras ella. Lo único que mantuvo con vida a muchos aldeanos de la aldea oculta de la hoja ese día fue el hecho de que ella ya andaba sobre hielo delgado con el Hokage. E incluso eso, en una o dos ocasiones, fue apenas suficiente. Bastardos, bastardos, bastardos. Hirviendo en silencio mientras observaba la pequeña mancha naranja debajo de ella intentar escabullirse por las calles principales, y no haciéndolo tan mal, a decir verdad, Anko había atado las piezas unos minutos después, porque Naruto se movía como lo hacía y parecía estar teniendo tanto éxito. En realidad era bastante escurridizo y usaba bien las sombras. Incluso ella le daría su merecido al pequeño demonio después de todo, pero seguramente alguien debería haberlo visto a él y a la horrible cosa naranja que vestía para entonces. Por irónica casualidad, fue solo cuando realmente cometió un error y casi tropieza con alguien que se dio cuenta de lo que iba mal, sintiendo la rabia estallar en su pecho mientras veía al hombre y la mujer con los que el Jinchuriki había chocado simplemente alejarse, sin siquiera mirar hacia abajo. Las palabras de Naruto quedaron atrás sin ser escuchadas a su paso. Nadie vio a Naruto porque nadie quería verlo. Estaba siendo ignorado, completamente separado de la sociedad que protegía sin darse cuenta. El decreto del Sandaime estaba atando las manos y las lenguas de las personas, pero no podía atar sus mentes. Odiaban el recordatorio del Kyuubi, así que eligieron creer que no existía, a propósito no verlo salvo para burlarse, murmurar una maldición inaudita o escupir a la sombra del Jinchuriki. Los nudillos de Anko estaban blancos en el mango de un par de kunai, a punto de retomar donde el Kyuubi lo había dejado mientras veía a Naruto correr hacia un lado para evitar el carro de un comerciante que aceleraba repentinamente. ¿Cómo demonios sigue cuerdo? Entendí algo de esto, demonios, todavía lo entiendo en menor medida, pero esto es incorrecto. ¿Cómo puede alguien ignorar a un niño de 6 años hasta este punto? La pregunta se arremolinaba en su mente mientras veía un lado más oscuro de su aldea natal. El lugar que se consideraba la joya del país del fuego empezaba a mostrar una grieta en su impecabilidad. Escondiéndose tras un tejado alto para calmar su respiración, la invocadora de serpientes intentó mantener la calma y concentrarse en el objetivo de la misión.
No podía, por mucho que quisiera, educar a estos idiotas mientras no infringieran ninguna ley, y a pesar de ser intolerante y condescendientemente arrogante, no muchos ciudadanos de una aldea ninja eran estúpidos. A su pesar, Anko sentía que empezaba a perder la calma. Si continuaba con esto, iba a estallar como una galleta de arroz seca. A menos que la situación empeorara drásticamente, decidió Anko, habría sangre en las calles de Konoha al anochecer. Afortunadamente para la tranquilidad de Anko, parecía que Naruto tenía algunos amigos donde importaba. Aunque no podía observarlo muy de cerca sin delatar lo que veía, parecía que las tiendas que frecuentaba le estaban dando un trato justo. Creando rápidamente un clon de sombra para vigilar a su protegido, Anko se convirtió en una mujer civil y entró en la tienda de la que acababa de salir con algunas bolsas de compras ahora a cuestas y miró a su alrededor, viendo con una mueca en sus labios que varios de los civiles que habían estado comprando al mismo tiempo ahora evitaban cuidadosamente donde Naruto había estado como si temieran la contaminación. Bueno, a los clientes no les gusta, pero todos pueden pudrirse por lo que a mí respecta, ¿por qué no? Esa pregunta fue respondida por la repentina aparición de los cajeros, atrayendo su atención hacia la declaración sobre el área del personal de la tienda. Entonces, propiedad de Akimichi, sí, eso explica muchas cosas. Aunque históricamente el clan de Huesos Grandes producía relativamente pocos ninjas sirvientes, lo compensaban con sus contribuciones a la economía de Konoha, poseyendo y alquilando una gran cantidad de locales a comerciantes y vendedores ambulantes, algunos de los cuales parecían haber sido informados por alguien del clan sobre una política de servicio justo para los Jinchuriki residentes. Tomando nota para informar de esto al Sandaime con la esperanza de que los Akimichi respaldaran un poco más a Naruto, Anko decidió aparecer antes de aventurarse en una armería cercana. Eigaki, mientras la mujer se dejaba caer silenciosamente a su lado, el niño salió disparado al aire como un gato escaldado. No hagas eso. Ordenó Naruto, cruzándose de brazos mientras Anko se levantaba y sonreía con suficiencia. Ah, los niños de hoy en día, tan lindos cuando están enojados. Podrías haberme provocado un infarto o algo así. No, si hubiera querido hacer eso ya estarías tirado en el suelo con espuma saliendo de tu boca, le aseguró Anko, alborotándole el pelo y mirando hacia la tienda. De todos modos, te debo una por el equipo que se rompió ayer, así que entremos aquí y volvámonos locos. ¿Lo dices en serio? La duda en su voz hizo que Anko maldijera a las ovejas tontas de su aldea, que creían que ese cachorro mordedor era el zorro letal que casi los había cazado a todos hacía unos 6 años, pero por el bien de Naruto, esbozó su sonrisa más despreocupada y señaló hacia la puerta de la tienda. Sí, lo digo en serio, no estaría aquí si no lo hiciera. Así que, vamos a comer algo. Mataría por 1 o 3 brochetas de dango. No, Naruto hizo un gesto de desdén con la mano, y Anko casi se atragantó de incredulidad ante semejante desdén hacia su comida favorita. El ramen es mucho mejor que el dango. Respirando hondo, Anko recordó la realidad. Perdónalo, Dango-kun, no sabe lo que dice. Gaki, el ramen es una sopa de pasta picada y lo que sea que el chef le haya escupido ese día, no se compara con el milagro del dango. Para su sorpresa, Naruto se levantó y la fulminó con la mirada, directamente. El dango no son más que albóndigas cubiertas con una pasta de frijoles pegajosa. Kurenai-san siempre dice que engorda mucho y que no deberías comer demasiado. ¿Engorda? Tal calumnia era casi una herejía, y de inmediato Anko intentó defender lo que para ella era sagrado. Escúchame, Gaki, si una comida engorda, es un recordatorio para entrenar más. El ramen solo te da ganas de orinar cada 10 minutos. No menosprecies el ramen, amenazó Naruto, sin ceder ni un ápice mientras Anko inclinaba su rostro casi carmesí hacia el suyo, vuelto hacia arriba. Es el kami de las comidas, no como el dango, que es simplemente pegajoso, soso y sin sabor. Anko se puso colorada y su puño tembló. Es mi objetivo, es mi objetivo, es mi objetivo. No puedo matarlo o el Sandaime me matará. ¿Por qué pequeño, ejem? El sonido de una garganta al aclararse hizo que ambas cabezas se giraran, la visión de un hombre rechoncho pero corpulento en la puerta de la tienda los hizo detenerse en seco mientras Muruda miraba a uno de sus clientes favoritos. No es que tenga algo que decir en esta pelea de amantes, pero ¿podrían no pelearse en la puerta de mi tienda? Y tengo que decir Anko-san, el rostro del Chunin se calentó ligeramente cuando el hombre que ella recordaba vagamente como un ninja una vez le lanzó una sonrisa descarada. ¿No es Naruto-kun un poco joven para ti? Una broma más, solo una más y no me haré responsable de las consecuencias, amenazó al mundo entero antes de erguirse y encarar al hombre de frente.
En fin, estamos aquí por un accidente en el campo de entrenamiento ayer y el Gaki perdió su mochila y su equipo. Muruda se entristeció y, para sorpresa de Anko, bajó la vista de inmediato, hacia donde Naruto estaba ahora arrastrando los pies y escrutando el suelo. Ruto-kun, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Mi culpa, admitió Anko avergonzada. Bien, me alegra ver que el chico tiene al menos algunos amigos en este bache. Estábamos practicando esquivando y le escupí una bola de fuego. Se apartó, pero no me di cuenta de que estaba justo delante de su mochila. Para cuando tuve un traje listo, ya era demasiado tarde para salvarlo. Así que aquí estamos, en una misión para recuperar lo perdido. Gaki le dio una palmada en la espalda, haciendo que Naruto se tambaleara hacia adelante un paso. Enloquece. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Entró corriendo a la tienda cuando Muruda se hizo a un lado para dejarlo pasar. Su mono pronto se perdió entre los pasillos. Anko lo dejó ir mientras entraba al lugar después de él, mirando a su alrededor y viendo los productos en oferta. No estaba mal, no estaba tan mal en absoluto. Está bien, Ruto-kun, tengo algunas mochilas nuevas que podrías usar y las bolsas resistentes a las roturas nunca pasan de moda, tengo cientos de ellas, explicó Muruda, mirando debajo del mostrador. Lo siento, pero Panda-chan está con su madre todo el día en casa de una tía. Pero no te preocupes, la verás el miércoles. Gracias, dijo una voz incorpórea que llegó desde algún lugar entre los pasillos, solo necesito algunas cosas para intercambiar. Yo me encargo, gritó Anko, volviéndose hacia el dueño de la tienda y señalando algunos artículos en los estantes. Solo dale 2 de cada uno de los sets de principiante y uno de los intermedios para todo el equipo básico. Porque me ha hecho un favor. Dale un set de primera clase para shurikens y kunais. Eso debería bastar para empezar. Muruda soltó un silbido mientras comenzaba a buscar en los estantes. Debió haber sido un gran favor. No tienes idea, le aseguró Anko antes de mirar a su alrededor. Bueno, no hay nadie alrededor. Entonces, ¿cómo llegó el pequeño mocoso a sumergir su dedo del pie en la tranquila corriente de tu vida? La respuesta a esta pregunta fue un estruendo ensordecedor. Aparentemente indignada, Muruda había arrojado los artículos solicitados sobre el mostrador y ahora la estaba mirando directamente. Llevo retirado unos años, chica, pero no me pongas a prueba, gruñó en voz baja. Si por mí fuera, con más dinero y espacio, no habría Uzumakis en Konoha. Ese chico sería una Suada y un hermano menor para mi Tentem-chan. Y enviaré a cualquiera que no esté de acuerdo, me llame tonto o, peor aún, insulte a Naruto-kun cuando pueda oírlo, a que se disculpe personalmente con Kami. La mirada de Anko pasó del armero a las armas desechadas y volvió a su rostro antes de que, para su consternación, suspiró aliviada. Por fin, suspiró antes de volver a colocarse un mechón de pelo en su sitio. Llevo 10 minutos siguiéndolo y eres el primero que ha dicho algo bueno, o incluso alguna palabra, sobre él. Qué tontos, le aseguró, señalando hacia donde Naruto les daba la espalda mientras sostenía un par de sacos, examinándolos uno por uno antes de negar con la cabeza y dejar el más grande donde lo había encontrado. Admito que me asusté la primera vez que Sandaime-sama nos presentó, pero desde entonces, ha sido tan de nuestra familia como yo. Conocía a Tentem-chan, Pandaime, como la llama él. Anko sonrió con sorna ante el apodo antes de volver a escuchar con atención, del orfanato y se llevaban bien allí. Cuando se dio cuenta de que vivía aquí, no creo que ni una manada de ciervos de Nara pudiera llevárselo. Agua. El amor infantil es tan lindo, exclamó Anko con las manos juntas a los lados de la cabeza y corazones en los ojos. Muruda, sin embargo, no parecía inclinado a estar de acuerdo con su alegría. Tal vez, pero no es amor, es simplemente quien es Ruto-chan. Kishikoi lo dijo bien. Ese chico iría al infierno por la gente que le importa. Si eres inteligente, te harás un favor y te añadirán a esa lista. Le agradezco que crea que nosotros, y los Ichiraku, si vamos al caso, valemos la pena. Lo que le falta de tacto y delicadeza lo compensa con su esfuerzo constante. He sacado más provecho de él que de los genin que Konoha emplea para rastrear los campos de entrenamiento. En serio. Y la trama se complica entonces. Anko citó mentalmente un libro que le gustaba a Ibiki. Los thrillers detectivescos siempre habían sido una gran parte de su biblioteca. Bueno, esta vez elegí uno interesante y no tengo duda al respecto, y también sé a dónde ir después. Bueno, todo eso está muy bien, pero por ahora es un dolor de cabeza y tengo prisa por volver a hacer otras cosas y a conocer a otras personas. Gaki, la cabeza de Naruto se levantó bruscamente ante su grito, haciéndolo parecerse más a su apodo que nunca. Si no salimos de aquí en los próximos 5 minutos, ese viaje a tu choza de ramen está totalmente descartado.
Está bien, lo admito. Mirando la pila de envases vacíos que ocupaban el lado izquierdo de Naruto, Anko tuvo que reconocerle al pequeño demonio lo que le corresponde. ¿Realmente amas tu ramen? ¿Qué más se puede pedir? Bromeó Naruto tras tragar su último bocado antes de inclinar el tazón para vaciar el caldo. Teuchi-Hiji es el mejor cocinero del mundo y Ayame-chan es la mejor camarera. La chica al otro lado del mostrador se sonrojó ligeramente, pero, inusualmente, Anko se negó a comentar, mirando a Naruto con ojos calculadores. Ya tenía la mitad de su plan, pero aún no tenía suficiente para seguir adelante. Al darse cuenta de su escrutinio, Naruto levantó la vista justo cuando ella empezó a hablar, evitando el tazón que había contenido su moderada orden mientras apoyaba el codo en la mesa. Bien. Sea como sea, Gaki, he estado pensando. So pena de que Yugao-chan y Tujiji me den una paliza, te entrenaré durante un mes más o menos. Ahora tengo una idea de qué enseñarte, pero, levantó una mano mientras Naruto parecía a punto de ponerse histérico por la noticia, todavía no estoy segura de qué sabes exactamente. Así que este es el trato, lo interrumpió antes de que pudiera empezar a enumerar sus habilidades, un proceso que estaba segura sería largo, tedioso y tremendamente impreciso. Durante la próxima semana, mientras esté en tu casa, solo te seguiré mientras haces tu trabajo. Simplemente finge que no estoy ahí mientras te sigo. De hecho, úsalo como una experiencia de aprendizaje. Intentaré esconderme durante la semana para ver si puedo mejorar tus habilidades de detección. ¿Te parece bien? Naruto pareció reflexionar sobre esto durante un minuto antes de asentir en señal de acuerdo. Vale, está bien, comentó antes de mirar al otro lado de la barra. Ayame-chan, ya está aquí. Mientras veía cómo su dinero, ganado con tanto esfuerzo, desaparecía en el bolsillo delantero del delantal de la camarera, Anko tuvo que contenerse para no hundir la cabeza en los brazos y llorar a mares sobre el mostrador. Mi bebé, mi precioso y preciado fondo de sake, se había ido a alimentar el pozo sin fondo de algún mocoso. Quédate con el cambio, tú y Gigi pueden pagar mi cuenta con él. La chica sonrió y le dio una palmadita en la mejilla al pequeño, aparentemente sin notar que el Chunin a su lado sufría una pequeña crisis nerviosa. ¿Sabes, Naruto-chan? Si todos fueran tan honestos como tú, el futuro de este lugar nunca estaría en duda, le dijo, haciendo que las mejillas del chico brillaran de orgullo antes de que levantara la vista de repente, preocupado por el tono de preocupación en su voz. ¿Estás seguro de que tu amigo está bien, Naruto-chan? Al mirar hacia atrás y ver a Anko encorvada en su asiento, una ceja rubia se arqueó antes de que su dueña la descartara como algo de Kunoichi. Estará bien, solo que ha tenido un día largo, le aseguró antes de alzar la voz. ¿Necesitas ayuda, Gigi? Hubo una pausa antes de que la respuesta de Teuchi se escuchara entre el chisporroteo de las sartenes y los ingredientes del ramen friéndose. No, Ruto-kun, lo he conseguido hoy. ¿Cómo van los problemas de matemáticas? No está mal, tuve que pedirle a Gigi que me ayudara con algunos. Gigi, debe llamar tanto a Sandaime-sama como al dueño de esta choza. Misterio resuelto. Anko se sentó a escuchar. No le importó, dijo que era un descanso del papeleo. Bueno, se deslizó de su asiento y se levantó, mientras Anko imitaba la acción mientras intentaba escapar de este lugar que le había arrebatado su invaluable dinero justo delante de sus narices indefensas. Tengo que irme hoy. Vuelvo la semana que viene, Ayame-chan. La chica del ramen sonrió, limpiando la barra a donde había estado sentado con una mano y recogiendo su pila de tazones vacíos con la otra. Cuídate, Ruto-chan, y si alguien te está haciendo pasar un mal rato, házmelo saber, agitó el paño de cocina amenazadoramente, con una mirada que pretendía ser aterradora en su rostro mientras hacía crujir el trapo húmedo como un látigo. Nada supera al ramen fui y yo soy una maestra, superada solo por el mismísimo gran maestro Teuchi-Hiji. Riendo mientras hacía su última despedida, Naruto hizo una reverencia en agradecimiento antes de irse del lugar. Anko le pisó los talones mientras respondía con un pequeño movimiento de cabeza mientras lo seguía por el camino, estirándose mientras lo hacía. Hombre, me vendría bien una noche temprana, y por lo que parece. El movimiento a un lado le permitió atrapar a su nuevo protegido sofocando un bostezo con la mano. Él también podía. No sé tú, pero estoy hecha polvo, mocosa, admitió la ama serpiente, mirando hacia su alojamiento temporal por un momento. Ahora mismo lo único que necesito es una ducha, una gorra de dormir y unos abdominales bien marcados para reposar la cabeza esta noche. ¿Gorro de dormir? Por suerte, Naruto no había oído la última parte de la frase, ya que esquivó a alguien que parecía tener prisa por ir a otro lugar. ¿Puedes tomar prestado el mío si quieres? Alabado sea Kami por la inocencia de los niños.
No eres el tipo de gorro de dormir adecuado, chico, le aseguró Anko antes de mirar a su alrededor. De todos modos, ¿regresamos? Sí, tengo lo que necesito, le aseguró Naruto, palmeando su nueva mochila y la comida que contenía, pues había metido todas sus compras en cuanto pudo. Puedo volver al trabajo mañana. Anko rió suavemente, con una pequeña parte de su mente vengativamente complacida por las repentinas miradas que recibían de la gente mientras caminaban juntos. Sí, el demonio y la serpiente, apuesto a que no nos ignoras ahora. Espero con ansias el día en que comiences a ganar tu propio dinero, le dijo al pequeño personaje a su lado, con una sonrisa ligeramente amarga en sus labios mientras veía una vez más su cheque de pago desaparecer en un lugar que, herejía de herejías, no vendía dango, de lo que puedes pagar por tu propio maldito ramen. Para su sorpresa, Naruto no respondió con ningún comentario. Por lo poco que lo había visto hasta ahora, el chico parecía ingenioso y relativamente astuto, una gran ventaja para ella, ya que no conocía a ningún ninja, excepto quizás a Ebisu, pero él era solo un fenómeno de la naturaleza. Un fenómeno de la naturaleza que hacía que Kurenai-chan saliera con él. Que nunca había pasado el servicio sin engrasar las ruedas de sus vidas desesperadas y monótonas con toques de bromas obscenas y la sangre de sus enemigos. En cambio, juntó las yemas de los dedos durante unos segundos antes de levantar la vista y observarla con una mirada calculadora. Sí, sobre eso, empezó, Anko por una vez prestándole toda su atención, ya que era su dinero el que estaba en juego, estaba pensando, nunca voy a usar todo el dinero que me diste, así que este es el plan. Durante este mes viviremos de ese dinero, y al final podrás recuperar lo que no hayamos gastado. Jiji no se enojará así. Después de todo, me pagaste lo que necesitaba para el mes. Se necesitó mucho para aturdir a Mitarashi Anko, incluso por unos pocos segundos, pero la oferta de Naruto lo logró. Mientras sus ojos lilas se agrandaban, las palabras se agolpaban unas sobre otras en su mente. Mi dinero, devolviéndome mi dinero. Niño, su tono era casi de asombro. Por una fracción de segundo tuvo que luchar contra un repentino deseo insano de abrazar al niño y estrujarlo hasta matarlo, pero en lugar de eso se conformó con rodear su cuello con un brazo mientras frotaba los nudillos de su mano libre por su espeso cabello. Los gritos de incomodidad del ratón eran música para sus oídos cuando terminó, un humor perverso en su tono cadencioso. Esto suena como el comienzo de una hermosa amistad. Siguiente capítulo. Una milla con el ratón.